Hola, perdón, no tenía el micrófono abierto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. hola, Sí. ¿Cómo les va a todos? Tal. Hola a bien. todos. Hola. Les robo 5 minutos más para ver si entra la mayor parte de la gente. Buenas tardes. Hola. Buenas. Hay varias caras que hacía rato que no veía, ¿eh? Esto de la cuarentena. Hola. Después me voy a presentar porque hay caras nuevas, creo. También. Que por ahí no me conocen. Ahí 3 o 4 minutitos más, así terminan de entrar y no quedan colgados. Te conocen, Juan, te conocen. ¿Todos me No, conocen? de Bien. nombre. A mí no me conoces. No, por eso No apuntes. hay varios mail que Sos por muy los mail no los famoso. conocía, así que... Nosotros sí Famoso, te sos famoso conocemos. igual. Sí, ¿no? Espero que para bien y no para mal. Sí, sin ninguna duda. Bueno, algo voy a empezar a hablar, se va sumando la gente también. Acá son 3 minutos recién pasaron. El otro día cuando hice la charla en realidad hice 2 charlas de archivos. Una la hicimos nosotros a través de Fotema y la otra a través del importador de papeles de Müller, que me invitó a un poco a repetir la charla. Que bueno, algunos por ahí me vieron en la nuestra y otros me vieron en la de Photopaper, MSA Photopaper, que es el importador del papel de Müller. Yo en su momento dije que bueno, eran unas charlas por ahí más que para ustedes, para mí, a los efectos de que después me resulten las cosas más fáciles al momento de imprimir. Y un poco la de hoy, que vamos a hablar, la expandí un poquito, porque realmente tuvo tanta aceptación, que entonces, si bien no voy a profundizar en lo que es el foco previo al postproceso, porque la idea era hoy simplemente hablar de todo lo que es darle foco en el postproceso, la idea es que tengamos en claro que hay muchos factores que intervienen en la nitidez de la imagen. Más allá de lo que conocemos, por ahí hay cosas que no conocemos tanto o las escuchamos nombrar, pero por ahí no le prestamos mucha atención. Así que voy a hablar un poquitito, le voy a dedicar unos 10 minutos a hablar un poquito de lo que de distintos factores que intervienen en el resultado final de la imagen. Muchos, o sea, los básicos que ya los van a decir, se van a sentir identificados porque los conocemos, son propios de fotografía en general, sea analógica, o sea, son conceptos que van más allá del soporte que se utilice para hacer la fotografía. Pero hay otros que son propios de lo que es la fotografía digital. Hola Juan. Hola, hola, ¿cómo te va, Jorge? Así que bueno, vamos a hablar un poquitito por ahí por encima de ese tema, porque no quiero quemarles la cabeza como siempre me dicen, porque después sí vamos a entrar en lo que es la parte. En realidad, cuando una imagen no tiene foco, no tiene foco. Eso es totalmente indiscutible. Es decir, lo que nosotros vamos a generar con el postproceso, lo que podemos optimizar, es la sensación de foco. Es una percepción de que la imagen tiene mayor nitidez. Pero en realidad no le podemos dar foco. Lo mismo que cuando una foto está movida, hay filtros en Photoshop, inclusive ahora hay algunos programitas que tienen inteligencia artificial que ayudan a ver para qué lado se desviaron los píxeles en el momento que se nos movió la cámara en mano y lo pueden corregir, pero en realidad no hacen otra cosa que trabajar con el mismo motor de lo que es el foco. O sea que, o lo que es generar sensación de foco. O sea que partiendo de la base que si una foto no tiene foco, no hay solución al respecto, sino lo que vamos a hacer es optimizar ese resultado final.
No hay ninguna, menos por el momento, digo por el momento, porque todos los días salen cosas nuevas, por el momento no hay nada milagroso que nos pueda dar foco a una foto que no lo tiene. Bien, les voy a silenciar si les parece, si no se enojan, cualquier cosa ustedes lo pueden abrir el micrófono si me quieren hacer una consulta, o me mandan un chat y después yo les contesto las dudas, así ustedes pueden tener libertad de hablar con los que estén alrededor de ustedes y no me sobrepasa lo que yo les estoy contando. Bien, entonces dijimos que nosotros no podemos darle foco a una imagen, sino lo que vamos a hacer es generar sensación de foco. Teniendo en cuenta eso, lo que nosotros tenemos que, perdón la redundancia, lo que pasa es que estaba mirando a ver si me quedaba alguien más, estoy medio desconcentrado. Ahí está alguien más. Ahí estoy. Bien, les voy a compartir la pantalla así podemos empezar a hablar. Entonces, hay distintos factores que intervienen en el momento de la captura que afectan directamente a lo que es el postproceso, ¿sí? Ahí están viendo, creo que están viendo mi pantalla. Y ahí les voy a poner. Hice un par de placas como para poder contarles un poco más. Este video, nosotros estamos grabando, lo vamos a subir a YouTube, así que después lo pueden ver en YouTube. Si no quieren tomar apuntes, lo pueden ver después directamente en YouTube. Bien. La nitidez de la imagen, entonces, decía, intervienen un montón de factores. Nosotros por ahí pensamos siempre que solamente es en la profundidad de campo lo que nos puede afectar la nitidez de la imagen, pero en realidad no es así. Por supuesto que la profundidad de campo es uno de los factores que más conocemos porque es característico de toda la fotografía, ¿no? En analógico era una de las cosas porque en analógico ni siquiera podemos generar sensación de foco. Es decir, una imagen que no tiene foco, ahí ya estamos directamente en el horno. En digital podemos, como yo les decía antes, generar esa sensación de nitidez o sensación de foco. En la profundidad de campo nosotros sabemos bien que intervienen tres factores, los que hemos estudiado siempre, que es el diafragma, la apertura de diafragma, a diafragma más chico, más profundidad de campo, mayor rango de nitidez. O sea, ¿qué sería profundidad de campo? Todo lo que consideramos que es nítidamente o nítido o aceptablemente nítido desde el plano que yo pongo en foco, hacia atrás y hacia adelante. Fíjense que cuando yo hablo de poner en foco, hablo de poner un plano en foco. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para favor y para solucionar problemas. O sea, nosotros podemos generar imágenes, desenfoques de situaciones muy cercanas, teniendo en cuenta que cuando pongo en foco estoy poniendo un plano y no un elemento. A veces podemos poner el cuerpo fuera de foco y la cara y las manos no, aunque las manos estén más adelante. Lo único que tengo que hacer es poner la cámara contrapicada o subirme a algún lado para que el plano sea el de las manos y el de la cara, ¿no? Que tengan un ángulo de la captura para que entonces las manos y la cara quede en el mismo plano. También la distancia focal, es decir, cuanto más angular es el lente, más profundidad de campo voy a tener, mayor nitidez. ¿Por qué? Porque los lentes gran angulares no solo amplían el ángulo de captura, sino que también separan los planos. Los distintos planos se alejan, por consiguiente, la profundidad de campo también va a aumentar. El tercer factor es la distancia del elemento, es decir, cuán cerca estoy yo del elemento que estoy fotografiando. Sabemos que si estoy muy cerca, tengo menos profundidad de campo. Esa regla de 1/3, 2/3 no es tan así. Esa regla de 1/3 para adelante, 2/3 para atrás, se da prácticamente en forma exclusiva en los teles. En los lentes que son de distancias focales más cortas, esa relación de 1/3 para adelante y 2/3 para atrás se va achicando. Inclusive en macro o en fotografía de elementos muy cercanos es 1:1. O sea, tengo la misma profundidad de campo para adelante que para atrás. Pero hay un cuarto factor, que por ahí lo han escuchado nombrar, por ahí lo saben, que es el círculo de confusión. Si bien hay toda una explicación óptica de cómo es el círculo de confusión o cómo se forma en la imagen o qué se considera en la imagen círculo de confusión, al estilo de Doña Rosa les digo que el círculo de confusión es todo aquello que de acuerdo a la distancia a la cual yo voy a ver el resultado final de la imagen, y de acuerdo a la agudeza visual del espectador o que esté mirando la foto, es lo que podemos considerar tolerable como falta de nitidez.
Es decir, si nosotros ponemos un elemento y nos queda fuera de esa profundidad de campo, un elemento más cercano, y por ahí no tiene tanta nitidez, si el elemento es muy chico, y depende el tamaño final de la copia, podemos considerar que es el desenfoque o esa falta de nitidez es aceptable. Eso es lo que se conoce como círculo de confusión. No voy a hablar mucho de técnica, pero cuando nosotros si usamos un elemento una calculadora de profundidad de campo, es un elemento importante a tener en cuenta. No solo el diafragma, la distancia focal, el lente, el sensor, sino también el círculo de confusión. Es decir, se entiende que una copia de 20 por 25 centímetros se ve a unos 25 centímetros. Pero una copia de 1 metro por 1,5 metros, hay que verla de 1,5 metros en adelante. Es decir, hay que tener una separación mucho mayor, porque si no vemos una parte de la foto y no vemos toda la foto. Si escuchan un perro ladrar es el mío, que no sé por qué, deben haber tocado el timbre o algo así. Entonces, la idea ¿cuál es? Que nosotros entendamos cuáles son los elementos que intervienen en la captura como para que la nitidez no sea tan profunda, que nos afecte directamente la nitidez, como para que yo los pueda llegar a corregir y tener que evitar de poner o dar sensación de foco después en el postproceso. Esto que voy a decir ahora es una opinión muy personal mía. Yo cuando recibo archivos para imprimir, veo que le dan foco a morir. Parecería que la fotografía digital tiene que tener una nitidez tal que cuanto más foco le pongo, mejor va a quedar. Y no es así. Nosotros somos enamorados de la fotografía analógica, o sea, cada uno de nosotros tenemos mentores o fotógrafos que nos fascinan de la fotografía analógica. Y la fotografía analógica, salvo formatos más grandes, medio o placa, no tiene tanta nitidez como tienen las cámaras, la mayoría de las cámaras digitales de hoy. Inclusive hablo de las compactas. Los celulares es un tema aparte. Las cámaras de hoy, con los sensores de los últimos 3 años tienen una calidad increíble. Entonces a veces no hace falta agregarle tanto foco. Es claro que si yo le agrego foco, la foto la voy a ver mucho más nítida, pero realmente no es necesario darle tanta rosca como para que se rompa la imagen. Ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué digo que se rompe la imagen, o qué es lo que significa generar foco. Otros factores que intervienen en la nitidez de la imagen es el tamaño del sensor, principalmente para ver el resultado de las copias finales. Es decir, un tamaño de sensor más chico, una copia grande, tiene menor calidad que cuando tenemos un sensor full frame o más grande. Otro de los factores que interviene es el punto ángel. Eso por ahí no lo escucharon nombrar. Es decir, que cuanto más cerrado es el diafragma, la difracción de la luz o el rebote de la luz en las paletas del diafragma hace de que desborde los rayos de luz cada punto, cada píxel, y entonces el píxel de al lado se ve afectado y perdemos nitidez. Esto es muy Doña Rosa, ¿no? Si quieren, hay una nota en el blog de la página nuestra que habla del punto ángel, incluso hay una calculadora del punto ángel. ¿Qué significa esto? Esto tiene relación directa con el tamaño del sensor, con la diagonal del píxel, con el tamaño del píxel. Muchas veces ustedes me escucharon hablar en los distintos cursos sobre los baldes. El nombre técnico de lo que recibe la información de luz en el sensor se llama fotocito, y yo le digo balde, porque es algo que se llena con información, que se llena con luz. Cuanto más grande es el balde, más calidad tiene la imagen. Entonces, el punto ángel lo que hace es que si yo tengo un diafragma muy cerrado, la luz rebota en las paletas y entonces ese balde se llena con información no tan clara, no tan nítida. Por ejemplo, mi cámara, que es de 12 megapíxeles, o sea que el tamaño del píxel es bastante grande, la diagonal es grande, es full frame la cámara, el punto ángel mío es un diafragma de 8. Es decir, que si yo saco una foto con un diafragma 8 u 11, hasta 11 puedo llevarlo, y saco la misma foto con un diafragma 22, en el plano donde yo puse foco tiene mayor nitidez la de 8 u 11 que la de 22. Eso probablemente yo arme algo como para explicarles algo más técnico, pero hay un problema con respecto a los diafragmas muy cerrados. ¿Voy a tener mayor profundidad de campo? Sí, totalmente de acuerdo, pero nitidez en el plano de enfoque, voy a tener más nitidez con un diafragma más abierto que con un diafragma más cerrado. Otro de los factores que interviene en la nitidez de la imagen es el ISO.
Si bien las cámaras actuales trabajan con ISOs altos mucho mejor que antes, porque eso nos vemos beneficiados nosotros los fotógrafos gracias a que se usan las cámaras para hacer video, entonces todas las marcas están apuntando a competir por el mercado del video, y para el video con poca luz necesitan trabajar sobre el ISO, así que indirectamente nosotros nos vemos beneficiados con eso. También hay cámaras que tienen ISO LES o ISO invariable, que eso hace que cuando yo hago en el postproceso no me aumente más el ISO por el hecho que yo levante mucho. Otro de los problemas que tenemos es la velocidad de obturación, simplemente en función del movimiento del pulso que yo tengo. Sabemos que no podemos sacar con cámara en mano con una velocidad inferior a la distancia focal que yo estoy usando. Es decir, si yo tengo un lente de 50 milímetros, yo no podría sacar con una velocidad inferior a 60 milímetros. Esa regla funciona perfecto en fotografía analógica. En fotografía digital habría que multiplicar por 2. Es decir, que si yo tengo un lente de 50 milímetros, no podría sacar con una velocidad, en cámara en mano, con una velocidad inferior a 1 en 250. Esto es tan así, y bueno, por supuesto que si yo tengo en cuenta esta regla y tomo los recaudos, apoyo el codo, apoyo el hombro, o no respiro, como decíamos, como me enseñaron a mí en una de las primeras cosas, no respires al momento de disparar, podemos evitarlo. Pero tengamos en cuenta de que es uno de los factores que ese sí no tiene corrección. Es decir, si yo tengo una imagen que no tiene mucha nitidez porque el foco me quedó mal, o me quedó por delante o por detrás, puede suceder de que lo pueda corregir o pueda dar sensación de que ese foco, de esa falta de nitidez, no existe. Pero cuando la foto está movida, no. Creo que les mencioné antes de que había hoy por hoy en Photoshop, o hay otros programas que trabajan con inteligencia artificial que dicen corregir eso, pero en realidad trabajan con el mismo motor de enfoque, así que, y tiene que ser mucho más agresivo que el foco, o sea que por lo general quedan halos en el píxel. Ya vamos a ver qué es. Después tenemos el back focus o el front focus, es decir, que el foco quede por delante o por detrás. Esto es una característica del autofocus. Lamentablemente no todas las cámaras responden, no todos los lentes responden bien con todas las cámaras en lo que es el autofocus. O el microajuste de foco, por ahí escucharon hablar de eso. Es decir, hay que ajustar el foco de las cámaras porque puede suceder que yo ponga en foco la nariz y me quede el foco en la oreja, si estoy haciendo un retrato. No porque yo le erré, sino porque hay un desfasaje entre el autofocus y la cámara. Entonces, o el autofocus de la cámara. Entonces eso se corrige. Hay todo un proceso con unas placas que podemos corregir y ajustar el foco para que quede justo en el punto de enfoque que yo estoy necesitando, que yo quise. Y después el método de edición. Es decir, nosotros hablamos mucho en los cursos de lo no destructivo, justamente porque lo destructivo hace de que los píxeles tomen valores tonales. Es decir, hay veces que lo oscurezco, después lo aclaro, después lo vuelvo a oscurecer o le doy contraste, y el pobre píxel, ya me escucharon decir esto, es como Michael Jackson, no sabe qué color tiene, y eso se ve o se refleja en el resultado final de la imagen. ¿Todo esto es tan visible, es tan así, tiene que ser sí o sí? No, pero la suma de todas estas pequeñas cosas hacen un resultado final diferente. Es decir, si yo tengo una imagen que estoy trabajando y le doy, o por ejemplo, si trabajamos en Photoshop, acoplamos y acoplamos y acoplamos la imagen, el píxel está cambiando cada vez que yo hago un acople de todas las capas. Entonces, a la larga, podemos ver diferencia. ¿Está mal? A veces me preguntan, ¿está mal sacar el JPG? No, pero sepamos que RAW es mucho mejor, por una serie de factores. Entonces, evidentemente, esta suma de pequeños ajustes que tenemos que tener en cuenta hacen un acabado, un resultado final de la imagen diferente. El común de los mortales, sin ofender, ¿no? Pero el común de los mortales no va a saber por qué, pero va a ver una imagen y va a notar diferente pensando en, comparando con alguien o comparando con ustedes mismos antes de tomar recaudos en la toma o en el postproceso. ¿Qué es lo que hace el enfoque en el postproceso? Vamos a ir directamente al punto de lo que era la charla hoy. Ahí tenemos los píxeles, tenemos un píxel gris un poquito más oscuro y al lado uno más claro. Para que ustedes tengan idea, cuando yo enfoco un píxel, lo que hace es generar
un borde. Es decir, lo que va a hacer el Photoshop, el Lightroom, Capture One o lo que sea, va a buscar por diferencias lumínicas o tonales, las dos cosas pueden ser, por diferencia lumínica o tonales, lo que son los bordes y píxeles que que tienen diferencia de contraste entre sí. Entonces lo que va a generar es esto. Acá tenemos como si fuera un píxel normal y acá tenemos que este píxel le va a dar volumen y a este lo va a depreciar. Es decir, genera una diferencia entre un píxel y el otro, hablando siempre de valores lumínicos, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Si yo me paso de rosca, cuando yo le doy foco, sea el sistema que sea, hoy vamos a ver algunos, y otros se los voy a mencionar, porque no los quiero quemar la cabeza, probablemente yo en YouTube les voy a subir algunas acciones como para que puedan elegir algún tipo de enfoque, pero en realidad lo que yo hago cuando me paso de rosca es que este pico de este píxel, el que está acá, lo que va a hacer es que se levanta más y este se viene más para abajo. Entonces se produce una imagen que nos dicen filosa o plástica. Los que aman la fotografía analógica y no nos quieren a los que hacemos digital, nos dicen no, porque la fotografía digital parece plástico. El plástico parece porque el foco lo que hace es generar contraste en los bordes de los píxeles. Esto por ahí es un gráfico y no es tan así, pero en realidad lo que hace es generar contraste en el borde de los píxeles. Entonces, ahí empezamos a ver que a qué le tenemos que dar foco, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que le vamos a dar sensación de foco, bueno, me gusta hablar de foco, sino de sensación de foco, a lo que tiene textura. Lo que no tiene textura no tiene por qué tener foco. Es decir, si yo salgo ahora, hoy que está lindo, y miro para el cielo y veo alguna nube, la nube no tiene bordes definidos. La nube no tiene foco. El cielo tampoco tiene foco. Entonces, si yo le doy foco a algo que no tiene textura, voy a generar algo similar al ruido. Ya lo vamos a ver. En realidad lo que estoy generando es que estoy viendo píxeles que tienen pequeña diferencia tonal que le estoy marcando los bordes. Entonces, esa sensación parece ruido. En realidad no es ruido, pero sí es que estoy marcando el borde de los píxeles. Bien, vamos a ir a ver directamente en las imágenes qué es lo que pasa. Yo voy a trabajar con Lightroom. El Lightroom es 100% compatible con cámara RAW. Es decir que, salvo en distintos lugares, van a estar las palancas en distintos lugares, pero en realidad es exactamente lo mismo. Yo acá no voy a hablar del revelado global de la foto. Yo acá esta foto yo ya la revelé, le di un revelado básico. Falta hacer algunas correcciones, pero todavía no le di nada de foco. No tiene más allá que el foco propio que viene por defecto en los reveladores, o el propio foco que trae, o sea, la nitidez que trae directamente del archivo RAW. También tengamos en cuenta que depende del revelador que nosotros utilicemos, le aplica, en la interpretación del perfil de cámara, le aplica una curva de gamma. Esa curva de gamma, que por ahí la escucharon nombrar, no es otra cosa que una curva de contraste, gamma 1.8, gamma 2.2, es decir, solamente Capture One aplica una curva lineal, es decir, sin ningún tipo de ajuste. Ese pequeño contraste ya le da un poquito más de nitidez a la imagen. Uno de los factores que me olvidé de poner ahí que afecta a la nitidez de la imagen es algo que se llama el filtro anti-aliasing, que ahora las cámaras ya no lo, o sea, muchas ya no lo traen. El filtro anti-aliasing, ¿qué es? Es un filtro que evita el efecto moiré. No sé si saben, el efecto moiré es ese reflejo que parecen curvas que se da en telas brillosas, normalmente en la ropa, en telas brillosas. Ese filtro anti-aliasing le quita nitidez. Nikon, en sus cámaras, la 810 creo que ya venían dos modelos de cámara, la 810, de que una era con filtro anti-aliasing y la otra no. Leica creo que no lo trajo nunca. Y Sony no lo está poniendo tampoco. Así que ya estamos teniendo alguna ventaja. ¿Por qué no lo ponen? Y porque hoy por hoy sacar el efecto moiré con el postproceso es muy sencillo, así que si se llega a producir, que era eventualmente en alguna condición de luz especial, lo podemos sacar directamente con el postproceso. Bien, entonces, vamos a trabajar con esta imagen. Lo primero que tenemos cuando nosotros que le podemos dar nitidez es la palanca de claridad, que es así, la mayoría lo debe tener, y en el año pasado creo que fue, le agregaron la de textura.
toda sensación de foco se genera a través de contraste. Es decir, cualquier herramienta que nosotros utilicemos para generar sensación de foco va a ser a través del contraste. Claridad, que es una de las palancas que está dentro de lo que es el revelado de los archivos RAW, o si trabajamos con archivos con píxeles, JPG o TIFF, yo le llamo edición del archivo, independientemente que en Lightroom es exactamente lo mismo, porque las palancas son iguales. La diferencia sustancial es que en el RAW no hay píxeles, mientras que en los archivos TIFF o JPG sí tenemos píxeles. Si bien en Lightroom o Cámara RAW todo ajuste es virtual, pero la diferencia es que le estoy cambiando los valores a los píxeles en el caso de JPG y TIFF, mientras que en el RAW estoy modificando los valores de captura. Entonces, después de haber hecho todo el proceso revelado, aparece unas palancas que habla de presencia, lo que es el revelado del archivo, y aparece textura y claridad. ¿Qué es lo que hacen estas palancas en realidad? Generan un micro contraste. ¿Por qué digo micro? Porque es muy poquito. Ya vamos a ver cuando veamos, para darle foco, que hay dos palancas, que una es el radio. El radio es, cuando dijimos antes, ¿no?, que los programas de edición lo que hacen es, por contraste, donde encuentra contraste, interpreta que hay líneas, y entonces ahí marca para hacer el foco. Bueno, el radio, que ya vamos a verlo bien en la palanca después, lo que hace es decir, bueno, me limito a ese píxel que encontré como límite, o me expando a más píxeles. Entonces, esto de claridad lo que hace es un micro contraste, pero solamente en los medios tonos. Y textura, que es nueva, hace lo mismo, pero con más suavidad y en un campo mayor. Es decir, si yo me paro acá en el histograma, me paro ahí en el medio, ven que hay una zona un poquito más gris en el fondo. Podríamos decir que el claridad hace un micro contraste en esa zona un poquito más reducida, y textura lo hace en toda esa zona. Fíjense, si yo moviera la palanca de contraste, yo ahora voy a mover solamente la de contraste, lo que hago es como si pusiera una persona en los negros del histograma y la otra persona en los blancos del histograma, y los pongo a tirar a cada uno de las puntas. Es decir, estoy estirando el histograma de las puntas hacia los bordes, hacia los negros y hacia los blancos. Acuérdense que contraste significa generar diferencia entre las zonas oscuras y las zonas claras, entre los negros y los blancos. Siempre contraste significa eso. También acuérdense, ya deben estar cansados los que han hecho algunos cursos conmigo, que las imágenes digitales son cuadraditos que puedo modificar solamente el tono, que sería el color, la saturación, que sería cuánto de ese color tiene el píxel, y la luminosidad. Cuando yo hablo de generar contraste, puedo generar dos tipos de contraste. Contraste lumínico, que sería moviendo los valores de luz, los oscuros y los claros, y contraste de color, que ya es otro tema. Hay muchos ya hoy que saben de qué estoy hablando por el curso de color. Entonces, cuando yo muevo la palanca de textura y claridad, lo que voy a hacer es generar sensación de nitidez, porque estoy generando un un ajuste en el contraste de los medios tonos. Lo voy a ampliar un poquito como para que se vea un poco mejor. Es decir, cuando yo pongo claridad, estoy generando un micro contraste en los medios tonos. Fíjense en el histograma que levanta los valores del medio, y se estira. Acá es como si hubiese puesto una persona en este borde y en este borde, no en las puntas. Entonces, da sensación de mayor nitidez. En lo personal, cuando existe o cuando tengan solamente la palanca de claridad, no me gusta pasarme de 50. ¿Por qué? Porque cuanto más le doy, más microcontraste va a generar, parece que más nitidez tiene. Pero estoy generando algo que se llama halos. Y estoy generando halos en los bordes de contraste de las imágenes, como estoy generando halos también en los bordes de los píxeles. Acá está el halo. Hoy les voy a enseñar a corregir eso muy fácilmente. Pero tengamos en cuenta de que se produce. Cuanto más le pongo, más se marca. Vamos a ver que depende del sistema de enfoque que utilicemos, también nos pasa eso. Por eso les voy a enseñar a cómo corregirlo fácilmente. Entonces, ahora le agregaron textura. Quiere decir que entonces, yo lo que en lo personal, y estos valores se los canto, ustedes pueden usarlos, depende también la imagen, ¿no? En esta imagen que tengo mucha textura, por ahí podría llegar a dar un poquito más. En retratos ni se les ocurra mover esta palanca de textura, ahora lo vamos a ver.
Entonces, textura y claridad, no me gusta pasarme de 50, o en este caso, bueno, le erré por 1, pero estar en ese valor. Y más textura que claridad, porque textura es más suave que claridad. Entonces, esto sí, si quieren anotarlo como receta, entre los dos valores no pasarme de 50. Tengamos en cuenta que estos ajustes se nos dan en los medios tonos y en toda la imagen. Cuando nos aboquemos exclusivamente al contraste en la imagen, vamos a ver que solamente tenemos, al foco en la imagen, vamos a ver que ese foco, que también trabaja por contraste, no es otra cosa, no hay que dárselo a otra cosa que a los bordes. Justamente ahora después vamos a ver cómo afectaría al cielo si se lo doy a toda la imagen. Entonces podemos darle, no pasarme de 50, y ahí ya tengo una mayor nitidez en la imagen. Si yo en lugar de un paisaje tuviera un retrato, vamos a ver acá. Bueno. Si yo en lugar de un paisaje tuviera un retrato, el problema que tendría si yo le doy nitidez es que le voy a marcar todos los poros, o sea, toda la piel. Fíjense, si yo le doy textura y le doy claridad, la piel se nos viene con una, o sea, se le marca todo, o sea, que esta chica nos va a correr por todos lados, ¿sí? Entonces, la idea es, justamente, vamos a ver después, que en retrato vamos a hacer al revés. Normalmente solo con claridad vamos a darle claridad a la inversa, para suavizar la piel. Una de las cosas o los problemas que tenemos en Lightroom es que toda esta parte de básicos no la podemos trabajar en zonas parciales. Tenemos que usar otras herramientas para hacerlo en forma parcial. Entonces, por eso digo, cuando estamos con un retrato, lo que es textura y claridad no lo vamos a mover con estas palancas, porque si le saco toda la imagen. Y si le pongo el rostro también. Entonces vamos a hacerlo en forma localizada. Pero tengamos en cuenta eso. ¿Y por qué se marcan los poros? Y porque yo dije que darle sensación de foco es generar contraste en los bordes de los píxeles. Entonces, el poro está dado, como son cuadraditos de colores, tono, saturación y luminosidad, la textura de la piel está dado por píxeles de más oscuros que lo que es la superficie. Es decir, el centro del poro es más oscuro que el resto de la piel. Entonces, cuando yo genero contraste, estoy oscureciendo el centro del poro y aclarando la piel. Entonces se marcan todos los poros. Y ni hablar de las arrugas. Más de una vez, por lo menos a mí me pasó, me dijeron, me mataste con la foto, y en realidad no es que la matamos, sino que a veces la luz dura del flash genera más sombras, por consiguiente las arrugas se ven más. Entonces, aunque algunas también los tenían más, ¿no? Pero bueno, vamos al caso de que podemos trabajarlos, podemos solucionarlo cuando nosotros después esas sombras que marcan mucho las arrugas las podemos aclarar, o con estas herramientas contrarias a las del foco. Cuando yo digo que el clarity a la inversa lo que hace es suavizar, si el foco lo que hacía era separar los bordes de los píxeles por diferencia lumínica, cuando yo le doy a la inversa o genero un desenfoque, lo que hago es empatar valores lumínicos de píxeles donde están las divisiones. Es como que cuando suavizo la piel genero un desenfoque. En realidad yo no puedo borronear un píxel o hacer un píxel más transparente. Lo que estoy haciendo es repitiendo varios píxeles con el mismo valor lumínico, entonces da la sensación como que no hay líneas, y al no haber líneas da la sensación de desenfoque, o en el caso de la piel, de suavidad de la piel. Bien. Ahora, seguimos con, no sé por qué se me pasa todo el tiempo al otro programa. Listo. Seguimos con esta imagen, ¿sí? Entonces, le aplicamos vamos a cerrar esto porque si no se van a marear, porque va y viene. Ahí estamos. Le aplicamos entonces en el momento del revelado claridad y nitidez. Esas son las primeras herramientas que tenemos para dar sensación de foco o darle mayor nitidez a la imagen. Estamos generando un microcontraste en los medios tonos, que eso genera que la imagen se vea más nítida. No sé si cuando han ido a comprar algún televisor y entran en las casas de electrodomésticos, ven que todos los televisores están con un contraste al mango. Incluso muchos televisores tienen lo que se llama contraste dinámico.
Por eso a veces cuando se compran pantallas para retocar hay que tener en cuenta qué tipo de contraste maneja. Eso hace porque parece justamente que al tener mayor contraste tiene mayor nitidez la imagen, pero se aleja mucho la verdad, porque el contraste, por lo general, y en nosotros en la edición, depende del programa de edición que utilicemos, y las herramientas que utilicemos, también nos genera saturación en los colores muchas veces, así que hay que tener cuidado con eso. La otra herramienta que tenemos es la de detalle, es decir, en el momento del revelado, nosotros tenemos una herramienta de detalle que lo que hace es podermos manejar el foco. Y acá vamos a tener varios conceptos. Primero, el foco en la foto se lo tenemos que dar al final de todo proceso. Es decir, cuando ya la foto está terminada y la mandé a imprimir, inclusive el foco hay que dárselo después de ampliar la foto para imprimir. Es decir, por eso muchas veces yo digo, no manden las fotos con foco, salvo que, bueno, por lo menos a nosotros, no la manden con foco o con un foco rabioso, porque por ahí me piden de una copia que vamos a suponer que sea 40x60 el archivo original, me piden de 1 metro por 1,5 metros, y cuando yo amplío el foco, estoy ampliando los halos. Entonces, el foco se lo vamos a dar como último proceso. Es decir, o ustedes llevan la foto 1 metro por 1,5 metros, o le dejan al impresor que maneje el tema del enfoque que le quiera dar al archivo en función. En realidad yo le doy el foco por lo que el papel se puede comer. Normalmente depende del tipo de papel que usemos para la impresión, por ahí se come un poquito de nitidez, entonces compensamos con un pequeño foco. Pero si la foto ya viene con mucho foco, no le damos nada, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para ver realmente el ajuste de foco que yo le estoy haciendo a la foto, lo tenemos que ampliar la imagen al 100% como mínimo. En realidad, a mí me gusta el 200% como mínimo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cuando movamos las palancas que los ajustes pueden ser muy suaves, y no me estoy dando cuenta. Si yo miro la foto así, le doy foco porque no pasa nada, y después cuando hacemos la copia grande aparecen los halos, aparecen todos los problemas, porque en realidad sí le estaba aplicando foco cuando yo creía que no. Así que en lo posible sí, la idea es que le demos foco como último proceso de todo. Es más, yo siempre aconsejo en los cursos que los archivos se guarden sin foco, para no tener el problema de si acoplaron por error o están acostumbrados a acoplar las capas, de no acordarse si le dieron o no le dieron foco. Entonces, yo guardo el archivo sin darle foco. Cuando abro el archivo, ya sea para mandar a web, para mandar a la página, para mandar a un concurso o para hacer la impresión, ahí recién le ponemos el foco, porque también varía qué tipo de foco le vamos a dar a la imagen, si depende si es para web o es para papel. Lo que nos permite a nosotros el revelador, el Lightroom y también Cámara Raw, lo que nos muestra acá es una ampliación de la imagen. Yo esto lo cierro porque en realidad me gusta levantar la imagen. Incluso fíjense que no soy el único loco que dice esto, porque acá este signo de admiración, si ustedes hacen clic ahí, dice de que el tamaño de la misma habría que llevarlo al 100% para ver realmente qué efectos está produciendo el ajuste que estamos haciendo del foco. En el enfoque, tanto en Cámara Raw como en Lightroom, tenemos 4 palancas. Las que más van a afectar directamente a la imagen, depende cómo lo hacemos, es la cantidad de enfoque, y esta última, que es máscara. ¿Qué es cantidad de enfoque? Bueno, ¿cuánto foco le queremos dar? O sea, eso es, casi su nombre lo indica. Es decir, ¿le quiero dar mucho foco o le quiero dar poco foco? Es decir, le quiero dar mucho contraste a ese borde de los píxeles, si se acuerdan el grafiquito que les mostré al principio, o le quieren dar poca elevación a ese borde de píxel y píxel. Radio. El radio es, dijimos que todos los programas que trabajan con foco, lo que hacen es, por contraste lumínico, e inclusive por contraste de color, buscan lo que son límites, o diferencia entre píxeles y píxeles, que entonces se entiende que son bordes. El radio lo que le decimos es, cuando encontraste ese borde, el foco, ¿se lo vas a aplicar solamente a ese píxel que te está marcando el borde, o te vas a extender X cantidad de píxeles? Siempre es para ambos lados. Es decir, solo a ese píxel, o te vas a extender 2 o 3 píxeles más. Yo le puedo dar hasta 3. No obstante, en distintos cursos, para no profundizar, yo normalmente la de radio y detalle casi ni se los explico, les digo, déjenlo 1,
Y si la foto está muy caída, 1,5. No le den mucho más, porque si no los halos se van a agrandar. Es decir, si yo le estoy dando foco a un píxel, el halo es de un píxel. Si yo, o de medio, o vamos a tener la sensación de que es muy chiquitito, en realidad no puede ser nunca menos de un píxel, ¿no? Y después, si yo le doy mucho, y me va a abarcar 3 píxeles, entonces ese halo blanco que queda por lo general en los bordes, va a costar mucho más sacarlo. Así que yo les aconsejo, siempre en los cursos les aconsejo que ni lo toquen, que lo dejen en 1, inclusive a veces en menos. Pero la realidad es esa, es que si le damos mucho más, le podemos llegar a dar un poco más, pero tengamos en cuenta que nos va a generar un halo mayor. El detalle, que viene por defecto normalmente en 25, lo que hace es cuánto diferencia tonal vas a tener en cuenta para localizar esos bordes. Es decir, si yo lo pongo en 0, trata de buscar los bordes mínimamente. Si yo le pongo al mango, todo borde o todo lo que puede llegar a tener entender que es un borde me va a aplicar el foco. Entonces, normalmente con el valor que viene por defecto de 25 estamos bien. Este valor de 25 era es para las cámaras que tienen el filtro anti-aliasing. Por defecto ya viene 25. Esto es mirar y probar. Ahora vamos a ver que podemos usar una tecla para ver un poquito mejor. Pero en realidad, si le doy mucho, es como que va a interpretar la mayoría de las cosas como bordes. Así que tratemos de mantenerlo en un valor bajo. Y la máscara es el gran secreto del enfoque, de lo que es el módulo de revelado del Lightroom o de cámara RAW. ¿Por qué? Y porque le va a aplicar el foco exclusivamente a los bordes. Es decir, vamos a ver, inclusive con un retrato, que cuando yo le aplico la máscara, me va a dejar el borde de los labios, la punta de la nariz, pero todo lo que no tiene textura, no le va a dar foco. Fíjense, yo ahora voy a ampliar el cielo. Voy a llevar el cielo, lo voy a ampliar, y le voy a dar a la palanca de enfoque, sin hacer otra cosa. Fíjense lo que pasa. Cuando yo me paso de rosca con el foco, fíjense en el cielo. Yo le estoy diciendo, mira, cuando encuentres píxeles de distintos valores lumínicos o tonales, dale, marca los bordes. Entonces, si yo le doy foco al cielo que no tiene textura, me va a pasar esto. Va a parecer que aparece ruido o que se va a romper. Por supuesto que le estoy dando foco a morir, ¿no? ¿Qué cantidad de foco le tenemos que dar? Y eso va a depender mucho de la imagen. Normalmente lo que se aconseja es no darle más del doble de la cantidad de píxeles que tiene mi cámara. Es decir, yo tengo una cámara de 12 megapíxeles, entre 24 y 25, 30 podría llegar a darle. El que tenga una cámara de 24 megapíxeles puede arrancar de 40 a 50. Las que tienen cámara de 61 megapíxeles no le den foco porque la cámara esa tiene una nitidez increíble, o sea que denle un poquito nada más. Pero vuelvo a repetir, va a depender mucho de cuánto quieren ustedes que la imagen se vea con mayor o menor nitidez. Nosotros acá podemos trabajar, vamos a achicarla de nuevo. Si yo aprieto, en el momento que voy a correr la palanca, aprieto la tecla Alt, la imagen se va a poner en blanco y negro. ¿Por qué se pone en blanco y negro? Porque puede suceder que por una cuestión de percepción, el color me confunda, en el hecho de que pueda considerar que ya tiene suficiente foco o que le sobra foco. Entonces, en blanco y negro, quedándonos solamente con el valor lumínico, vemos mejor la cantidad de foco que yo le voy a dar. Es decir, en el momento que voy a correr la palanca, aprieto la tecla Alt y veo la imagen en blanco y negro. Simplemente por eso, para una cuestión de percepción, el color no me confunda. El radio, también puedo apretar la tecla Alt. Si yo aprieto la tecla Alt, fíjense que me va a dibujar la imagen como si fuera, por ahí algunos conocen, vamos al piso que tiene mucha más textura, por ahí nos marca como si fuera un filtro de paso alto, ya lo vamos a ver hoy. El filtro de paso alto lo que hace es marcar los bordes de los píxeles y sobre eso le tira el foco. Entonces, los bordes, perdón, de la textura de la imagen y sobre eso le tira el foco. Entonces, fíjense que si yo le doy mucho, me están tomando un montón de píxeles, y entonces el foco va a ser rabioso. Por eso yo digo 1 o menos de 1. Si la imagen tiene mucha textura, le pueden dar 1. Si tiene menos textura, retratos y demás, por ahí con 0,5 es suficiente. Detalle, pasa lo mismo.
Si yo aprieto la tecla Alt, puedo ver qué considera como bordes. Fíjense que no hay tanta diferencia en detalle como la hay en el radio. Pero si sumo radio más detalle, por ahí se me va de mambo. Así que yo normalmente lo dejo en 25. Y el gran secreto que les decía es la máscara. ¿Por qué? Porque la máscara lo que va a hacer es decirme dónde va a aplicar el foco que yo le quiero dar. Fíjense que si yo aprieto la tecla Alt, cuando voy a correr la palanca, me dice que la ponga al 100%, pero no la voy a poner al 100% para que ustedes vean cómo va a trabajar la máscara. Si yo aprieto Alt en el momento que voy a correr la palanca, lo que hace es ponerse en blanco toda la pantalla. ¿Sí? Cuando se pone en blanco toda la pantalla, sería, por ahí los que trabajan con máscaras en Photoshop, sería una máscara en blanco, o sea, cuando hago una capa de ajuste que viene la máscara en blanco. A medida que yo voy corriendo el deslizador hacia la derecha, empiezan a aparecer zonas negras y empieza a dibujarse la imagen como en líneas. Esas zonas que ven negros ustedes son las zonas que no tienen textura o que tienen poca textura. Fíjense lo que pasa con el cielo. Normalmente el cielo les va a quedar negro o casi negro, puede ser que haya alguna nube que tenga un poquito más de nitidez. Si tuviera mancha de sensor, que tenía, pero yo se la saqué antes para que ustedes no las vieran, se marcaría el redondelito de la mancha del sensor. ¿Por qué? Porque la mancha del sensor es como comer bizcochito arriba de la foto y se marca el redondel y queda bien definido. En este caso no hay porque yo se la saqué antes. Pero fíjense, la idea cuál es, que la máscara la voy a mover hasta tanto yo vea la imagen en líneas. ¿Qué significa? Que el enfoque que yo le ponga ahora a la foto se va a aplicar donde está blanco y donde está negro no. Lo mismo que las máscaras de capa de Photoshop. En realidad, lo mismo que las máscaras, porque hoy hay muchos programas que ya trabajan con máscaras, ¿sí? No solo Photoshop. Capture One, Luminar, y acá mismo hay máscaras de luminancia también. Entonces, yo corro la palanca, aprieto la tecla Alt, se pone todo blanco, y a medida que voy deslizando hacia la derecha, se va poniendo negro aquellas zonas que no tienen textura. Entonces, fíjense lo que pasaría con el cielo ahora. Vamos a ampliarlo. Por más que yo le dé el enfoque como le daba hoy, no tengo los gusanos que tenía antes, producto de que se rompían. Fíjense que si yo le bajo la máscara, ahí aparecen. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Tan importante es que para los sistemas de enfoque que veamos en Photoshop, yo les voy a dar una receta como para generar una máscara de estas características, es decir, generar una máscara que marque los bordes de la imagen como para que el foco que ustedes decidan ponerle se aplique solamente a los bordes y no a toda la imagen. Bien. ¿Qué otra posibilidad de foco tenemos acá? Primero vamos a ir al retrato. Vamos a ver en el retrato que tenemos que trabajar a la inversa. Es decir, cuando yo tengo un retrato... Perdón, Juan, una pregunta. ¿Sí? ¿Esto es alternativo a la claridad y a la textura? ¿Vos elegís el tipo de enfoque que le querés dar o No. le vas poniendo otro? Porque me parece que es una barbaridad, ¿no? Si uno le Sí, pone todo. en realidad, bueno, por eso, va a depender. Si ustedes van a trabajar la foto, después en un editor externo, yo en lo personal no le aplico foco acá. Porque si yo la foto me la llevo, me la traigo a Photoshop y le aplico contraste localizado para generar planos y dar tridimensión a la imagen y demás, se lo estoy aplicando sobre ese foco. Entonces, yo normalmente lo que hago es, le doy clarity y le doy textura y nada más y me voy a Photoshop. Yo uso Photoshop, ¿sí? Ahora, si vos vas a terminar la foto directamente en el Lightroom, podés darle un poco de foco. Yo ahí le di foco exagerado para que ustedes vieran lo que pasaba, pero con un 30, o sea 40 de foco, no vas a ver que se rompe la imagen. Ten en cuenta que tanto textura como claridad es solamente a los medios tonos, ¿sí? Mientras que ahí con la máscara le estás dando a los bordes, aunque sean luminosos o sean oscuros, o sea que estás ampliando el rango de la zona que le podés dar foco. Ok, perfecto, gracias. No, de nada. Cuando nosotros Juan, tenemos... perdón. Sí. Entre textura y claridad, yo soy Carolina, que soy nueva. Ah, hola, Caro. Yo soy Juan, porque no sé si me conoces. No, tampoco. Bien. Textura y claridad, vos decías que claridad es más para los tonos medios y textura más abarcativo.
¿No conviene solo usar textura en eso? Sí, es indiferente. O sea, podés usar textura. Es decir, la combinación entre clarity y textura la vas a hacer vos visualmente. No hay un parámetro como para decir, mira, ponele estos valores, porque también depende mucho de la imagen. ¿Eh? ¿Y O las sea, dos son igualmente destructivas o no, digamos? No hay no una son, mejor ninguna que de otra. las dos son destructivas aplicadas acá. ¿Eh? O sea, todo lo que vos haces en el revelado del Lightroom o Camera Raw es todo virtual. Por consiguiente, no destruye. Lo que está haciendo, o sea, si yo pudiera meterme y ver los japoneses que están adentro trabajando, lo que está haciendo es cambiando los valores de luminosidad de los píxeles de captura del RAW por otros valores para que tengan contraste entre sí. Pero no destruye nada, porque todavía, cuando vos trabajás en RAW, el píxel no existe. Entonces, si un píxel tenía un valor, ponele, de contraste 10, muy Doña Rosa, ¿no? Pero ponele que un píxel tenía un contraste 10, y al lado tenía un contraste 5, o en el futuro, cuando se genere ese píxel, va a tener un contraste 10 y un contraste 5, lo que está haciendo es cambiando los valores de captura para que cuando se genere ese píxel tenga uno 15 en lugar de 10 y el otro 3 en lugar de 5. Es decir, está ampliando el contraste entre los dos futuros píxeles. Pero el RAW no tiene nada. Por eso yo cuando cambio la palanca, cuando muevo la exposición, la palanca de exposición en un RAW, es como que estoy cambiando alguno no, estoy cambiando la velocidad en el momento de captura. Es decir, vieron que hay fotos que están muy oscuras, y yo le levanto la palanca de exposición 5 puntos. Eso es como si yo hubiese aumentado la velocidad, bajado la velocidad o hubiese aumentado el ISO. Normalmente es como si hubiese aumentado el ISO, por eso aparece el ruido. Pero en realidad el píxel no se generó todavía, entonces yo estoy amplificando los valores de captura. Una de las preguntas que hago siempre es, si yo saco esta foto, por ejemplo, que ustedes tienen acá adelante, la saco con un ISO 200, o la saco con un ISO 1600, ¿cuál de las dos fotos le da más luz al sensor? O sea, ¿cuál de las dos capturas le va a dar más información al sensor? Ninguna, las dos es exactamente lo mismo. Es decir, yo la saque a 200 o la saque con ISO 1600, la cantidad de luz que recibe el sensor es exactamente la misma. Y entonces, ¿en qué cambia? Cambia en que primero engaña al fotómetro. ¿Por qué? Lo engaña al fotómetro para decir, mira, si vos le pones ISO 1600 te va a quedar bien. Porque no es lo mismo ponerle 800 o 3200. Entonces, ese elevar el ISO significa que el fotómetro está engañado y trabaja como si realmente tuviera una película de mayor sensibilidad. Pero el sensor no se agranda en los baldes, no cambia nada. Entonces, la cantidad de luz que recibe es la misma. Ahora, en lo que se llama la conversión de los valores de captura en ceros y unos para generar el archivo digital, hace una amplificación de los valores de captura. Es decir, cuando la luz que recibió con el ISO 200 y 1600 llenó con la misma cantidad de información el balde, el fotocito. Ahora, cuando la va a convertir en ceros y unos para que la puedan interpretar el ordenador, genera una amplificación de esos valores de captura, como amplificar la señal. Por eso aparece ruido. El ruido no es otra cosa que eso, es decir, ese proceso de amplificar los valores de captura generan ruido, como cuando amplificamos a veces la señal de video, que genera ruido de lluvia. Esa lluvia es ruido visual. O cuando por ahí amplificamos el sonido y no está bien conectado y produce el ruido papa frita, eso es ruido en el sonido. Bueno, acá se produce el ruido que hay píxeles que no saben qué color tiene y por eso aparecen píxeles brillosos o verdes y rojos, depende si hay ruido de luminancia o de color. Pero entonces, en realidad, por eso es que cuando yo levanto la palanca, vamos a suponer que la foto no levante el ISO y me quedó oscura, cuando yo levanto la palanca de exposición en el revelado 4 o 5 puntos, es como haber subido el ISO 4 o 5 puntos, por eso aparece ruido también. La diferencia que hay ahora en los sensores más nuevos, que se llaman ISO-less o ISO invariables, es que se supone que cuando yo levante la palanca de exposición, porque la foto me quedó subexpuesta, me quedó oscura, va a generar ruido hasta un punto, y a partir de ahí puedo subir más, que no va a generar más ruido que un ISO de 1600, pongámosle. Pero eso es por la conformación de los nuevos sensores. Pero cuando yo modifico o revelo, por eso a veces yo hago diferencia en los cursos de que cuando yo estoy trabajando con un archivo RAW, hago el revelado. ¿Qué significa? A esos valores de captura le estoy dando valores para futuros píxeles. Mientras que si yo trabajo un archivo JPG o un archivo TIFF, estoy editando la imagen.
sigue siendo virtual. O sea, se va a aplicar el ajuste una única vez, pero los píxeles ya existen. Por consiguiente, cuando se aplique el ajuste, cuando yo genero un nuevo archivo, se va a aplicar el ajuste y entonces está modificando los valores de los píxeles. Mientras que en el RAW no. Cuando yo genero un archivo con los ajustes que le hice en el ARU, se generan los píxeles con esos nuevos valores. Por ahí es muy finita la diferencia, pero es sustancial la diferencia en cuanto a calidad de la imagen. Tengamos en cuenta que cuando yo disparo en RAW, lo que me trae de información son 3 valores. Un valor L de luminosidad y un valor A y B, que no es otra cosa que coordenadas de color. Ni siquiera me trae color. Depende después en qué espacio de color yo tire esos valores A y B, va a ser el tono de cada color. No es que uno me va a dar azul y otro me va a dar verde, no. Lo que va a hacer es que uno voy a tener más tonos de verde y en otro más tonos de azul. Pero en realidad yo tengo solamente valores matemáticos. Por eso digo que, mal que nos pese, la fotografía digital hoy por hoy es matemática pura. Porque son todos valores matemáticos. Que cuando yo corrijo acá, vengo acá y corrijo la exposición, lo que estoy levantando, fíjense en el histograma, estoy levantando los valores de captura, es decir, 1.15, y es como si yo, en lugar de ISO 100, hubiese sacado con ISO 300. Entonces, esto, bueno, viene otra historia, ¿no? Que dicen que hoy por hoy no hace falta sobreexponer la imagen, pero matemáticamente te puedo asegurar que hay que sobreexponerla porque es mucho mejor. Por supuesto que hoy los sensores nuevos trabajan mucho mejor, pero si encima le sumamos que matemáticamente sobreexponer la imagen da mejores resultados, todavía tenemos más ventaja, ¿sí? En lo que es... Sí. Te hago una pregunta con respecto a la palanca borrar neblina. ¿Esto Sí. da más contraste? Sí. ¿Puedes comentar algo sobre esa palanca? Sí, esa palanca genera contraste, no genera sensación de foco. Por eso no la nombré, ¿no? El borrar neblina es lo mismo que la palanca de contraste acá arriba. Nada más que cuando yo hablé de contraste, puede dar, en líneas generales puede dar una sensación de mayor nitidez, pero no es específicamente como para optimizar el foco como es claridad o textura, ¿eh? Que si bien también hace microcontraste, pero está apuntado específicamente a generar volumen. Generar volumen significa generar nitidez. La palanca de contraste, la común, de contraste común, dije, es como poner uno en el 0 y otro en el 100 y tirar de las dos puntas, ¿no? Es decir, del valor lumínico de los negros y los blancos puros. Mientras que borrar neblina lo hace de los medios tonos para abajo y de los medios tonos para arriba. Es decir, si yo le doy para la derecha, lo que hace es, de los medios tonos, tira para abajo, genera contraste, en realidad está agregando negros. Y cuando yo le doy para la izquierda, lo que hace es, agrega blancos. Es decir, estira uno solo de los extremos. Dijimos que generar contraste significa ampliar la brecha que hay entre lo oscuro y lo claro, entre lo negro y el blanco. Entonces, contraste es como que tira uno de cada punta, uno del negro y otro del blanco. Y borrar neblina no, borrar neblina tira o uno solo del blanco o uno solo del negro. ¿Sí? Pero no la usamos, normalmente esa palanca se usa para darle carácter a la imagen y no para generar sensación de foco. Porque de hecho, el problema que tenemos es que si yo la uso, me oscurece la imagen. Es decir, si yo la llevo para allá, oscurece la imagen. Entonces, hasta inclusive podríamos hablar de que en vez de generar sensación de nitidez, empasta valores. Y si empasta valores, no me está ayudando con la nitidez de la imagen. Y lo mismo al revés. Si le doy mucha luz, el exceso de luz, la neblina quita nitidez, quita contraste. Si ustedes sacan una foto un día de neblina, quedan maravillosas, pero en realidad pierdo el dibujo de los bordes de los elementos que están atrás de la neblina. O en una fiesta que tiran el humo, que las cámaras ni siquiera pueden poner en foco. Fíjate que las cámaras no pueden poner en foco porque justamente tirar humo blanco sobre la imagen lo que hace es desdibujar los bordes de la imagen. Por eso no la nombré antes como una herramienta como para dar nitidez a la imagen. Lo que hablábamos en retrato hoy, dijimos, ¿no? Si le damos textura, fíjense la piel de esta chica, ¿no? Y si le doy claridad, también le estoy matando. Entonces, ¿qué se hace normalmente en retrato? No le damos textura y claridad y vamos a las herramientas que trabajamos en forma localizada. Acá ven un punto porque yo ya le di un poquito de nitidez al ojo. Esta foto no es mía, esta foto está bajada
es un RAW de internet. Pero bueno, le hice algunos ajustes personales. Y lo que dejé es para darle el suavizado de la piel. El suavizado de la piel, hay una fórmula que es claridad menos 100, enfoque más 25. Fíjense que a pesar de que ahora también tenemos, con la herramienta pincel, tenemos la palanca de textura, esa no la tocamos. Entonces, ¿qué va a pasar? En la medida que yo pinte, va a hacer dos cosas. Dijimos que genera, lo que hace es bajar el contraste entre píxel y píxel. Entonces hace dos cosas. Primero, suaviza la piel y empareja los valores lumínicos. Entonces, donde hay mucho brillo, por ahí por la grasitud de la piel, el rebote del flash, lo que hace es suavizar. ¿Sí? Ahora bien, ahora les voy a mostrar una cosa que tienen que tener en cuenta. Bueno, pueden pintar todo lo que quieran. Yo uso esos valores y después va a depender mucho también de la piel de la persona. Por supuesto que si están trabajando con un minero o por ahí con una mujer del campo que está la piel curtida por el sol, por ahí queremos contar lo que el sacrificio ha hecho en la piel de esa persona. Entonces esto no lo vamos a aplicar. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, no olvidarse del cuello. Y si las manos las ven también muy castigadas, también le dan a las manos, porque si no, se nota que hay un ajuste que no corresponde. Por otro lado, a mí en lo personal, hay veces que no me gustan los ajustes excesivos. Entonces, por ahí, una vez que pintaron todo, le pueden bajar un poco la palanca de claridad, como para que no sea tan agresivo. Pero, evidentemente, hay diferencia, ¿no? Fíjense de qué estamos trabajando, y la piel no solo le sacó la textura de la piel, la suavizó, sino que emparejó los valores lumínicos. Las mujeres y algunos hombres también se maquillan. Cuando se dan el polvo base, es exactamente lo mismo. El polvo base, ¿qué tiende a hacer? Emparejar la textura de la piel y sacar los brillos de luz, ¿sí? El tapa ojera lo que hace es levantar la luz. O sea, muchas veces tenemos, en los retratos tenemos ojeras y es producto de la luz. Pero bueno, eso es otro tema porque no tiene nada que ver con el foco. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta, sobre todo cuando trabajan con retratos, que no usen máscara automática. Máscara automática lo que hace es detectar los bordes como para no pasarme. Y no la usen, ¿por qué? Ahora les voy a mostrar. Cuando nosotros tenemos una piel que tiene mucho brillo y por ahí tiene puntos de brillo, vamos a buscar la foto, la de la morochita. Entonces dijimos que la máscara automática lo que hace es trabaja por contraste. Entonces, si yo estoy usando el pincel y voy a pintar, voy a poner acá para que se vea la máscara qué es lo que estoy pintando, y le pongo máscara automática, cuando encuentra diferentes valores lumínicos no me lo marca. Fíjense que los puntitos blancos, ahora lo voy a ampliar, no lo está marcando. Quiere decir que ahí no va a trabajar. ¿Ven que esos puntos blancos no están pintados de rojo? Quiere decir que el ajuste que yo haga me va a quedar en todos lados menos en eso. Y depende del ajuste que yo hago, va a dar la sensación como que la foto se rompió. Que están píxeles marcados. En realidad, ¿por qué están píxeles marcados? Porque estos puntitos o poros de la piel que están más claros, productos del flash, y por ahí de la grasitud de la piel, están blancos. ¿Sí? Y en realidad no es otra cosa que un grupito de píxeles. Entonces, si yo oscurezco, esos píxeles no me los va a oscurecer. Entonces, por consiguiente, da la sensación como que se rompe. ¿Ven acá arriba? Creo que lo llegan, acá está bien clarito. Es decir, me queda la imagen, el ajuste me queda roto, ¿ven? Como roto. Eso es producto de que usé máscara automática. Si yo no uso máscara automática, cuando pinto, esos también me los pinta, ¿ven? Entonces quedan dentro del ajuste como si fuera parte de la piel. Así que ojo con eso. Cuando estamos trabajando con pieles, normalmente yo digo que la máscara automática, que es la que detecta los bordes, la podemos usar, o sea, yo no la uso nunca, solamente la usamos cuando tenemos que borrar. Cuando borramos, sí, podemos borrar. ¿Por qué? Porque normalmente borramos de la parte exterior hacia adentro. Entonces, por lo general, no nos pasan estas cosas, ¿sí? Pero si ven que
cuando queda oscuro hay puntos que no los oscurece. Si yo tuviera que borrar, entonces sí, puedo usar la máscara automática, porque normalmente borro cuando me paso. Si yo estoy oscureciendo acá la cara y me paso para el aro, borro desde el aro, y ahí no me va a quedar ningún ajuste. Pero cuando estoy trabajando con la piel, ojo, con la máscara automática del pincel, porque me puede generar problemas en el ajuste que estoy haciendo. Vamos a borrarle esto, porque parece que me va a hacer denuncia por maltrato. Bien, volvemos entonces acá. ¿Qué otro tipo de foco le podemos dar en el momento de, con el Lightroom? Sí, con el Lightroom principalmente es cuando hago la exportación. Es decir, cuando yo hago una exportación, es decir, genero un archivo nuevo con todos los ajustes de revelado, puede suceder de que les va a preguntar si le queremos dar algún tipo de enfoque. Entonces, si ustedes ya trabajaron la foto y le dieron enfoque a la foto, acá olvídense de esto, que esto existe. ¿Por qué? Porque este tipo de foco que yo le voy a dar acá en el momento de exportación no tiene control. Es decir, me dice para pantalla, papel mate, brillo, y me da 3 niveles. ¿Qué algoritmo usa? ¿Cómo genera el contraste, el foco? No lo sé. Entonces, yo les digo que usen el foco de salida solamente si ustedes tienen un JPG, rápido lo tienen que mandar para web, bueno, pónganle un poquitito y no le pongan más de estándar. Porque si no, si nos pasamos en el foco, tenemos problemas en los archivos. Fíjense, este es un archivo JPG que aparentemente está bien, pero cuando yo lo amplío, vamos a cerrar acá. Tengo el Lightroom de algunos cursos que me quedaron mal. Fíjense, si yo ahí está, ¿ven? A este archivo, más allá del ruido que pueda llegar a tener, se pasaron en el foco. ¿Y por qué no es ruido? Porque el ruido son puntitos blancos. Y acá hay gusanos. Yo le digo gusanos porque parecen gusanitos. Esos son que nos pasamos, se pasó, la persona esta del JPG se pasó en el foco. No es de ningún cliente, así que nadie se sienta incómodo. Pero fíjense que están los gusanitos. No es que hay puntitos blancos como si fuera de ruido. Así que, ojo, porque si nos pasamos, esto en la impresión se ve. Lamentablemente, las impresiones nos muestran todo. Así que vemos todo. ¿Y qué pasa en Photoshop? Bueno, dijimos que si yo voy a trabajar una foto en Photoshop, es decir, o en un editor externo, en el cual voy a generar contraste, volumen y demás, no le voy a dar foco. En lo personal, les aconsejo, no le den foco. ¿Por qué? Porque si no, después van a tener el foco que le dieron acá, más los ajustes que ustedes van a hacer de generar contraste y demás, que eso también se va acumulando en ese piquito. ¿Se acuerdan que les mostré al principio en el pico que tenía el píxel? En el borde, se va acumulando todo el ajuste y ese borde se va haciendo cada vez más alto y la foto cada vez más filosa. Así que si esta foto la vamos a trabajar en Photoshop, le vamos a sacar el foco porque no quiero. Por ahí le dejo yo un 20, un 15, que es prácticamente nada. Pero no le demos mucho y encima con la máscara. En realidad lo voy a hacer como me gusta, que es no darle foco. ¿Está? 0. Botón derecho, editar en Adobe Photoshop. No la voy a abrir como objeto inteligente para no confundir a aquellos que no trabajan como objeto inteligente, pero sepamos que dentro del concepto no destructivo, las imágenes las trabajamos como objetos inteligentes. Bien, ¿qué tipo de foco le puedo dar yo acá? Perdón, a ver, acá me hicieron algunas preguntas. Repetir los valores ideales de piel, por favor, es menos 100 de claridad, más 25 de foco. Es más, si ustedes se fijan en los presets de los pinceles, tienen eso. Es decir, si ustedes están en Lightroom y toman un pincel, dentro de acá donde dice a medida, si hacemos clic ahí, van a tener preset de ajustes. Por ahí no van a tener todos estos que dicen KD porque son ajustes que compré yo, pero los que vienen por defecto, uno dice por ahí suavizar piel. Y si yo hago clic acá, suavizar piel, me pone la configuración que yo les acabo de decir, 25 de enfoque y menos 100 de claridad. También por ahí tienen, en realidad esos presets que están acá, o los que compren, o los que puedan cargar, son ajustes de las palancas ya preestablecidos, así que pueden elegir. Hay uno que es para blanqueamiento de dientes,
pueden jugar con todos los que tienen ahí. Bien, ¿qué más teníamos acá? Claridad ciega. Ay, bueno, ahí está justo. Gracias, Fernando. No leí que lo habías contestado vos ya. El cámara RAW no tiene deslizado textura. En realidad no trae textura. O sea, le podemos dar o no. Eso depende del gusto de ustedes. Yo, cuando le doy normalmente a las dos. Salvo que sea una foto que está con mucho foco o que tiene mucho ruido. Si la imagen tiene mucho ruido, no le demos nada de foco. Porque, a ver, pensemos, no porque lo digo yo. A mí me gusta que tratemos de pensar por si me olvido. Si una foto tiene ruido, o sea que hay píxeles marcados. Puede ser ruido de color o ruido de luminancia. Hay píxeles marcados que entonces me está marcando el borde del píxel, ¿sí? Por consiguiente, si yo tengo ruido, si le doy foco, el ruido lo marco más. Porque estoy marcando ese borde de ese píxel que salió sin información de color, por decirlo de alguna manera. Así que si una imagen tiene ruido, no le demos ni clarity ni textura. Salvo que, pero no es tema de hoy, le demos a la corrección de ruido. Entonces ahí sí, lo que se hace cuando le damos corrección de ruido, que normalmente me baja la nitidez de la imagen, lo compenso con textura o claridad. Pero si me pongo a dar ruido ahora, los tengo hasta mañana sábado con lo que quería explicarles de Photoshop. Bien, ¿qué tenemos entonces para hacer de foco en Photoshop? Primero, vamos a salir de acá. Me voy a Photoshop, que lo tenía por acá. Bien, dijimos que el foco se da como última opción. Y como última opción, arriba de todo. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, vamos a suponer que yo esta foto la trabajé, ¿no? Hago nada más que, como si tuviera trabajo la foto, le di contraste localizado y demás. Y yo ahora le quiero dar foco. Yo podría pararme acá y darle foco, pero no. ¿Por qué? Porque todos estos ajustes se va a aplicar sobre el foco. Entonces lo mismo que haberle dado foco en el momento del revelado, me lo traigo acá y le aplico todos los ajustes sobre el foco. Se lo voy a dar al final de todo en una capa de arriba. Pero necesito, la mayoría de los focos, que los sistemas de foco, necesito píxeles. Por consiguiente, no voy a acoplar. Una posibilidad sería ir a capa, acoplar imagen, es decir, aplico todos los ajustes a la capa del fondo. ¿Qué pasa con eso? Primero, que los píxeles se corrigieron todos de una por una vez. Si yo después del foco le quiero hacer una corrección, ya tengo todos los píxeles corregidos una vez. Y en el concepto no destructivo, tratamos de que no. Por otro lado, si hay algo que yo corregí, que pinté para darle luz o darle contraste, lo mando a imprimir y vuelve y esa zona la tengo que corregir, ya no la puedo corregir porque acoplé. Y por otro lado, lo único que necesito son los píxeles para generar la capa que le va a dar foco. No necesito reemplazar, depende del ajuste que utilicemos, no necesito reemplazar toda la imagen. Por consiguiente, una pregunta, ¿sí? Discúlpame. Y si no hacemos el acople, ¿cómo te la llevamos a imprimir? Ahí vamos. En realidad, el acople para imprimir es una cosa. O sea, si ustedes van a generar el foco ya para imprimir, ahí pueden acoplar, no hay problema. Pero si ustedes van a generar el foco para ver cómo les queda la imagen con foco, no acoplen. Vamos a hacer algo que se llama combinar visibles. Combinar visibles es como si fuera un acople, pero para arriba. No pierdo toda la información de las capas. ¿Sí? Por otro lado, muchos saben de que los que han hecho algún curso conmigo y demás, como normalmente me dicen, fíjate cómo la ves, me la mandan abierto. Es decir, para mandar a imprimir podemos mandar el archivo abierto o el archivo cerrado. ¿Qué significa eso? ¿O qué le decimos nosotros archivo abierto o archivo cerrado? Abierto sería cuando viene con todas las capas. Cerrado sería cuando yo ya veo el resultado final. Muchos me mandan a mí, pero en mi caso personal, me mandan el archivo abierto porque entonces, si yo la veo oscura o lo que sea, por ahí ya lo corrijo ahí para que no tengan que volver a hacer lo demás, le aviso, le consulto a algunos, otros ya me dan el ok en forma directa. Pero si no, normalmente en todos los talleres van a pedir el archivo cerrado. Si ustedes le van a dar foco, o sea, están siguiendo mis consejos, no grandes, mis consejos, y le parece que son óptimos, y con eso deciden solamente aplicar el foco en el momento que mandan a imprimir, listo, podemos acá ir a acoplar y no pasa nada. Pero si queremos ver cómo va a quedar la imagen
una vez que le ponga el foco, porque por ahí, cuando le pongo el foco, tengo que corregir un poco en las sombras, o algo quedó medio extraño, entonces necesito las capas, lo que vamos a hacer es lo que se llama combinar visibles. Combinar visibles es generar una capa superior con todos los ajustes. Eso se hace con una combinación de 4 teclas. Comando o control en Windows, comando en Mac, control en Windows, la tecla Alt, la tecla Shift y la tecla E. Eso lo que hace es me genera una capa arriba con todos los ajustes de abajo. Entonces, a partir de acá tengo los píxeles. Van a ver que depende el foco que nosotros le hagamos a esta imagen, le vamos a utilizar como una capa con píxeles o vamos a hacer el foco en esta misma capa. Juan, te hago una pregunta. ¿Y no podrías, y sobre todo ahora con el Photoshop nuevo que te permite deshacerlo, no te convendría hacer un objeto inteligente con todas esas capas? Sí, también. Lo que pasa es que no quise hablar de objeto inteligente porque no todo el mundo lo conoce. Okay. Perdón. Pero sí, no, está bien. O sea, podés hacer tranquilamente un objeto inteligente que significaría meter todas las capas adentro de una capa sola y trabajar a partir de ahí. Es exactamente... Sobre todo porque ahora con el Photoshop nuevo, viste que podés volver a las capas en el mismo archivo sin necesidad de abrirlo diferente y todo, ¿no? Sí. Convengamos de que en el concepto de no destructivo, el objeto inteligente es maravilloso. Lo que pasa que a mucha gente le cuesta. Es más, vas a ver que yo ahora voy a hacer un objeto inteligente, por más que no explique mucho sobre el objeto inteligente. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un objeto inteligente, los filtros son inteligentes. Entonces el filtro de foco que yo le puedo aplicar a esta imagen va a ser inteligente. ¿Y qué significa eso? Significa que yo dentro de un año puedo entrar a la foto y cambiarle la cantidad de foco que le voy a dar. Entonces está bueno trabajar con objeto inteligente, no solo por lo que vos decís de que puedo meter todo adentro de un objeto inteligente. Los filtros inteligentes me traen máscara, ahora lo vamos a ver. O sea que en realidad el objeto inteligente es una herramienta muy potente. Bien, tengo un montón de asistentes, así que bueno, pues están haciendo consultas y se van contestando con ustedes, así que gracias. Bien, Liliana se va a retirar porque no tiene señal. Esto lo vamos a subir a YouTube, así que lo podés después ver en YouTube. Bien, entonces, el más común es ir a los filtros y filtros de enfoque. Filtro, uno de los más conocidos es máscara de enfoque. Enfocar, máscara de enfoque. Por ahí digo uno de los más conocidos porque después salieron el filtro de paso alto, ya lo vamos a ver, salieron el enfoque por separación de frecuencias, que también lo vamos a ver, pero en realidad el de máscara de enfoque es muy parecido al foco que le damos en el revelado, ¿sí? Entonces, antes de hacer esto, lo que voy a hacer es, esta capa, fíjense que si yo me paro en filtros, sin hablar tanto de objeto inteligente, hay un ítem que dice convertir para filtros inteligentes. Cuando yo hago clic ahí, no hace otra cosa. No hace otra cosa que convertirme esa capa en un objeto inteligente. Entonces, para no entrar en la temática de los objetos inteligentes, cuando yo quiero aplicar unos filtros y que me permita a mí modificarlo en cualquier momento, puedo convertir la capa para filtros inteligentes. Para los que ya conocen, esto es un objeto inteligente, ven que ahí tenemos un iconito, y si yo hago doble clic ahí, lo que va a hacer es abrírmelo en una nueva ventana de Photoshop. Entonces vamos a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Fíjense que las 3 palancas que me trae son, si bien la de umbral se llama umbral, pero es lo mismo que teníamos en el enfoque de cámara RAW. Es decir, yo tengo acá cantidad, es decir, ¿cuánto foco le quiero dar? El radio, cuando encontrás el límite de los bordes de un píxel, ¿cuánto foco le vas a dar? O sea, mejor dicho, cuando encontrás píxeles de distintos valores lumínicos que podemos aplicarle foco, vas a aplicarle solamente a eso, te vas a extender, y el umbral sería qué valor va a buscar, es decir, con qué intensidad va a buscar los píxeles que tengan contraste, si va a ser muy exhaustivo o no. Normalmente umbral se lo dejamos en 0, radio, como en el otro caso, yo les diría que lo dejen en 1, y juguemos solamente con la cantidad de enfoque. Lo que sí, ampliamos para que cuando yo le doy foco, evalúe cuánto de foco le quiero dar. Acuérdense que si nos pasamos de rosca, lo que vamos a tener es que voy a tener halos y los píxeles van a ser muy filosos.
Si partimos del mismo concepto de que el ideal por ahí como cantidad sería no pasarme del doble o un poquito más de la cantidad de píxeles que tiene mi cámara, y yo por ahí acá le daría 40 y no más, que es lo que yo uso, porque mi cámara tiene poquitos megapíxeles, entonces me pasa un poquito más. Pero si tuviera una cámara, o cuando le ponga foco a la Sony, que tiene 24 megapíxeles, no me voy a pasar de 50. Fíjense que como yo convertí esa capa para filtros inteligentes, cuando ponga OK, lo que va a hacer el filtro me lo puso abajo, y me da una posibilidad de máscara de enfoque. Es decir, yo puedo pintar acá con negro y puedo decirle dónde quiero que aplique el foco. Es decir, que por ahí yo acá podría pintar el cielo. Lo que se hace normalmente es pintar el cielo, para que el cielo lo pinto con negro acá, en la máscara, y entonces ahí, cuando yo pinto el cielo con negro en la máscara, el foco no le aplicaría al cielo para que no me genere esa especie de ruido, que no es ruido. Por ahí les gustan más los gusanitos, para que no me genere los gusanos en el cielo, que queda feo. Por supuesto que tengo que pintar bien, ¿no? Sí, pintar todo correcto para que quede todo con negro y no trabaje en ningún lado del cielo. Ahora bien, cuando hicimos el revelado, yo les expliqué que podíamos, o sea, tenemos la máscara en lo que es el revelado en el Lightroom en Camera Raw, ¿sí? Y entonces acá en Photoshop vamos a ver cómo podemos generar la máscara a los efectos de poder aplicárselo, en vez de pintar yo el cielo acá, aplicarle el foco a los bordes. Eso lo hacemos, tenemos que, una vez que, vamos a suponer, vuelvo para atrás, vamos a suponer que yo considero que ya la foto está retocada, que ya está lista para ver cómo le quedaría el foco. Entonces lo que tengo que hacer es ir a imagen, duplicar. Yo ahora, ¿qué voy a tener? La misma foto en otra ventana, es decir, voy a tener una copia de la primera, ¿sí? En este caso, como lo que vamos a generar es una máscara solamente para aplicar los focos a los bordes, lo que voy a hacer es ir a capa, acoplar imagen. En este caso no me importa que esto podríamos considerar que es un primer paso destructivo, porque yo lo que quiero es una máscara, es decir, quiero algo blanco y negro. Y si me acuerdo de cómo era la máscara en el Lightroom, voy a crear líneas en blanco y negro, ¿sí? Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Voy a imagen, modo. El modo es el modo de color en el cual yo estoy trabajando, y la voy a pasar a escala de gris, es decir, la voy a convertir en blanco y negro. Todos estos carteles que aparecen acá, yo les aconsejo que no lo tilden acá de no volver a mostrar. ¿Por qué? Porque es una advertencia, y lo tenemos que leer. Yo a veces no lo leo porque ya sé lo que va a venir, pero leámoslo, porque es un aviso previo a que hagamos lío, ¿sí? Entonces, la convertimos en blanco y negro. Lo que tengo que hacer ahora es generar contraste en la imagen, y no lo voy a hacer por una capa de ajuste, porque dije que no me interesa que sea destructivo, porque yo en realidad acá quiero blancos y negros, quiero líneas blancas y el negro donde no voy a aplicar el ajuste. Entonces voy a ir a imagen, ajustes, y le voy a aplicar directamente a la capa de píxeles un ajuste que me dé contraste. Por ejemplo, niveles. Entonces corro el negro y corro el blanco. ¿Cuánto? Y ustedes fíjense que la imagen esté contrastada. Igual ya van a ver que después le volvemos a dar. Ok. Una vez que hice eso, que la imagen está bastante blanco y negro, voy a ir a filtro, estilizar, hallar bordes. Esto lo que hace es dibujarme la imagen en líneas. Está buscando los bordes. Dijimos que el foco se lo tengo que dar a los bordes. Entonces este filtro me está ubicando los bordes de la imagen. Lo que tengo que hacer ahora es invertirla. Comando I, la invierto, ¿sí? Y ahora vuelvo a ajustar, para hacer un poquito más negro lo negro y más blanco lo blanco. Entonces voy a imagen, ajustes, niveles. Y le vuelvo a dar un poco más de negro y un poco más de blanco. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cómo estaba la máscara cuando yo hice el revelado. Pero fíjense que el cielo, que no tiene que tener ajuste, está negro. Las montañas, que como están lejos no tienen tanta definición, tienen algo de detalle, pero no. Pero el piso, que es el que está todo cortado por la sequía, está bastante pintado de blanco como para poder darle foco a esa textura. Entonces, si yo ahora me vuelvo a la foto, lo que vamos a hacer, esperen porque tengo esto de zoom que me molesta un poco, ahí está.
voy a volver a la otra foto, entonces voy a aplicar el foco, ¿sí? Entonces volvemos. Comando Alt Shift E, genero una capa con toda la información, o un objeto inteligente, o si es para imprimir acoplen, es decir, yo necesito tener los píxeles. Y no la hago acá abajo, acuérdense, para no aplicarle todos los ajustes de estas capas sobre el foco. Y ahora voy a uno de los focos, filtro, enfocar, máscara de enfoque, le dejo los valores que estaban, le pongo OK, le dejo los valores que estaban porque ya tengo, armado, ¿no? Ya tengo los valores que vinieron por defecto. Bien, como no hice un objeto inteligente, yo creo que les dije que había que hacerlo y no lo hice. Vamos a volver la historia para atrás. Ahí estamos. Bien, entonces convertimos primero filtro, convertí para filtros inteligentes, OK. Y ahora sí, una vez que lo convierta, voy a ir a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Le dejo los valores porque me trae siempre lo último que puse, pongo OK, y ahí me generó el filtro inteligente. Entonces lo que yo tengo que hacer es traer acá adentro la máscara que tengo ya. Simple. Vengo acá, comando A o control A, dependiendo que sea Mac o Windows, comando C o control C, me vengo acá, edito la máscara con Alt, clic, y hago comando B o control B y tiro la máscara ahí adentro. Quiere decir que ahora el foco se lo está aplicando al dibujo de la máscara. Lo mismo que hicimos en el revelado. ¿Sí? Cuando termine de dar todas las condiciones de foco, me van a decir, ¿para qué les expliqué esto? ¿No? Pero bueno, como son distintos métodos de foco, van a ver que hay otro que lo hace en forma automática, pero por ahí no les gusta el sistema de foco. Entonces, si quieren usar cualquier otro tipo de foco, vamos a usar esta máscara. ¿Cómo haríamos un enfoque por paso alto? El paso alto es, por ahí alguien, los que han trabajado o han hecho fotografía analógica, usábamos algo que se llamaba película gráfica, que lo que hacía era como marcar o aumentar los bordes de la imagen. Bueno, acá es algo similar. El paso alto, también necesitamos sí o sí píxeles. Comando Alt, Shift E, me generó una capa de píxeles. A esta capa le voy a ir a filtro, otro, paso alto o high pass. Por ahí lo escucharon como high pass. ¿Y cuánto le vamos a dar? Bien, esta es una gran disyuntiva. Todos hablan de entre 3 y 5 píxeles. A veces yo le doy un poquito más porque después puedo jugar con la opacidad de la capa, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer lo que por ahí, si ustedes leen, porque Juan me dijo 6 y acá dicen 3, todos dicen 3 y 5. Así que le vamos a poner 4 píxeles. Fíjense que cuando yo ponga OK, lo que va a hacer, si le saco la imagen de arriba, es generarme una capa en gris. ¿Y qué es lo que está haciendo? Marcando los bordes. Esta es la textura de la imagen. Entonces yo estoy fortaleciendo la textura de la imagen. Igual fíjense que acá ya estamos viendo en el borde de la montaña que hay blanco. O sea que ese blanco genera halos. Por eso a mí mucho el paso alto no me gusta, porque genera halos. Y lo vamos a tener que corregir. Bien, y lo que hay que hacer es, desaparecer el gris medio. El gris medio lo hacemos desaparecer poniendo el modo de fusión superponer o luz suave. La diferencia entre uno y otro es que superponer va a generar un foco más agresivo y luz suave va a generar un foco más suave. Vamos a poner superponer, así lo vemos bien. Y cuando tildo y destildo, fíjense de que el piso sobre todo, como le da mayor nitidez. A veces cuando hacemos foco y destildamos la capa donde le dimos foco, parecería que la imagen no es nada nítida, pero era nítida. Lo que pasa es que, bueno, cuanto más cosas le vamos agregando, más nitidez va ganando, ¿sí? Ahora bien, si bien la capa de paso alto ya de por sí sola me marca los bordes, le voy a agregar una máscara de capa con la máscara que teníamos acá. Entonces vengo acá, genero, hay otras formas de traer la selección, pero no les quiero complicar la vida. Así que vengo acá, comando A, comando C, me paso acá, edito la máscara que acabo de crearle y le tiro adentro la máscara que creé de ese archivo. Por consiguiente ahora, fíjense que hay una pequeña diferencia, no sé si llegan a ver, fíjense por acá, por el medio, que cuando yo deshabilito la máscara,
suaviza un poquito más. Es decir, que el paso alto lo podemos utilizar, pero cuanto más suave lo generemos, ya sea con la máscara, o también algunos lo que hacen es a la capa de paso alto le agregan un pequeño desenfoque de 1 o 2 píxeles, pero bueno, estamos dándole al paso alto 4 píxeles y le genera un desenfoque de 2, es como que casi no va a actuar. Lo que sí, paso alto, genera halos. No sé si lo ven ahí, ese halo clarito, y todo en el borde. Ahí ven que hay un halo en todo lo que es borde de horizonte o de montañas. Normalmente, ya de por sí la fotografía digital, cuando hay diferencia lumínica, genera un borde más claro en los límites de las montañas. ¿Sí? Uno de los focos que a mí más me gusta dar es algo que se llama, vamos a meter cada uno de estos en un grupo así no nos confunde. Este va a ser paso alto, lo cierro, y este otro es con máscara de enfoque. Por supuesto que si buscan en internet van a ver que hay muchas formas de dar foco. Lo que estamos haciendo es marcar contraste en los bordes de los píxeles, así que listo, así yo ya no me confundo, le saco los dos porque si no va a reventar la foto. Bien, entonces el otro que a mí me gusta dar, que es el que normalmente yo doy cuando veo que la foto está normal y vamos a imprimir, sobre todo en un papel mate, es un foco que se llama foco de Bruce Fraser. Bruce Fraser, por supuesto, fue el que lo creó. ¿Pero por qué me gusta? Primero porque Bruce Fraser fue uno de los que generó o inventó o diseñó, llámenlo como quieran, el motor de enfoque de Photoshop. O sea que el tipo algo claro la tiene. Y por otro lado es un foco que genera suavidad. Así que, ¿cómo hacemos? Bien, de nuevo, necesito píxeles, comando Alt, Shift, E. Ahí generamos la capa. ¿Sí? Normalmente, si yo hubiese acoplado, necesito duplicar la capa. En este caso, como no acoplé, no necesito duplicar la capa, pues ya voy a trabajar sobre esta capa que solamente la voy a usar para el foco. ¿Sí? Bien, a esta capa le voy a poner una opacidad del 60%. ¿Sí? Todo esto queda grabado, así que no se preocupen. Le bajo la opacidad a la capa al 60%. Y ahora voy a ir a filtro, enfocar, máscara de enfoque. La máscara de enfoque, esta no va a ser ojímetro. Acá les voy a dar exactamente los valores. Es en cantidad 320. ¿Sí? Radio 0,6. Fíjense que lo baja el radio, ¿no? 320. Acá, 0,6 o 0,6. Y en umbral 4. Estos valores lo que hacen es justamente armar la combinación con el filtro que le vamos a poner también de paso alto, justa como para que no genere halos y no rompa. Cuando pongo OK, voy a ir automáticamente, sin hacer nada más, voy a ir a edición, transición. Esta herramienta de transición siempre me deja cambiar la opacidad o el modo de fusión del último trazo que yo hice. Entonces ahí vamos a poner 70%, es la transición de la máscara de enfoque, es decir, de lo que acabo de hacer de darle foco a la máscara de enfoque, le voy a poner una opacidad del 70% y el modo de fusión de ese ajuste, no de la capa, de ese ajuste va a ser luz suave, luminosidad. Ok, bien, y ahora seguimos trabajando, y ahora lo que vamos a hacer es ir a filtro, otro, paso alto. Y al paso de alto le vamos a dar solamente 2 píxeles de valor. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es, a esta capa, le vamos a dar el modo de fusión de superponer. Entonces ahí generamos un enfoque que realmente es muy suave y no genera halos. Fíjense que es suave y no genera halos. Si la foto es muy grande, lo que tenemos, fíjense que el halo es mucho menor, prácticamente podríamos decir que es el halo de captura, no el halo por foco. Y si la foto es más grande, por ahí lo que tenemos que hacer es el radio del paso alto, levantarlo un poquito más
como para que se note, porque si no casi ni se va a notar. Si la foto es muy chica, cuanto más chica es la imagen, menos foco tendríamos que darle o bajar la opacidad de las capas. ¿Por qué? Porque va a trabajar muy fuerte, porque el radio de la cantidad de píxeles que toma, de bordes y demás, es menor. Entonces se ve mucho. ¿Sí? Este sería el foco. Y si queremos, encima, le podemos hacer una máscara, editar la máscara y traer la máscara que creamos a los efectos de que solamente aplique sobre determinados valores. ¿Sí? Vamos a achicar, vamos a ver. Entonces ahí otra vez la máscara de capa. ¿Sí? Lo que hace es suavizar y solamente le aplica a los bordes. Bien. Tengo varias recetas más, no se las voy a dar. Después, en todo caso, en YouTube les voy a poner las acciones y le voy a poner, hay focos mucho más agresivos, hay algo que se llama un enfoque progresivo, que es modificar la máscara de enfoque como 5 veces, entonces con distintos valores. Después hay un foco que se llama el foco de Magalius, que lo que hace también es para situaciones más extremas. Pero hay un foco que sí, que se los quiero explicar, porque lo van a adoptar seguramente, porque es el más fácil de todos. Vamos a poner esto también en un grupo, no voy a cambiar el nombre para no perder tiempo. Entonces, vamos a sacar ojito, de nuevo. Comando Alt, Shift E, genero la capa arriba. Y desde hace algunos años tenemos algo que se llama filtro de cámara RAW. Si bien yo ya tengo los píxeles creados acá, el foco que le podemos dar, podemos utilizar la interfaz de cámara RAW. Si yo estuviera trabajando con objetos inteligentes, también voy a generar una capa arriba. ¿Para qué? Para que el ajuste no sea previo a todos los ajustes que le voy a dar. Es decir, ¿se acuerdan que yo dije no le damos ajuste de foco en el revelado? Porque todos los ajustes que yo pueda hacer después me van a aumentar ese foco. Si yo esto fuera un objeto inteligente y lo vuelvo a editar en Photoshop y le aplico el ajuste, pasaría lo mismo, porque le estoy dando todos estos ajustes. Quiere decir que lo que vamos a hacer ahora es aplicar el foco de cámara RAW o del mismo revelado del Lightroom, pero a una capa nueva arriba, para que no me sume sobre el foco todos los ajustes. Entonces vamos de nuevo, filtro, convertir para filtros inteligentes, porque también me va a permitir modificarlo cuando quiera. Y lo que voy a hacer es filtro, cámara RAW. ¿Sí? Y lo único que voy a tocar acá va a ser ir a la parte de foco, que acá tenemos los triangulitos, y le voy a dar cantidad, y voy a usar los mismos conceptos que usé en el momento del revelado. Es decir, voy a darle cantidad, puedo dejar el radio o no, y puedo darle a la máscara. Entonces no la necesito hacer con los pasos que yo le enseñé. Fíjense que la máscara es prácticamente igual a la que yo le enseñé a hacer. Entonces, cuando pongo aceptar, le aplica el foco con ya vino adentro del foco, ya vino la máscara. O sea que encima, si quiero, podría aplicarle el foco a algunas zonas sí y a otras zonas no. Quiere decir que vieron, o les di, 3 o 4 formas de foco, y seguramente van a utilizar esta. ¿Por qué? Porque ya automáticamente pueden generar la máscara y no tienen que hacer todo el lío de generar la máscara para aplicárselo a los otros filtros. No obstante, el filtro de Blue Fraser realmente a mí me gusta mucho con la suavidad que genera. Es muy similar al de cámara RAW aplicado de esta manera, pero realmente a mí en lo personal me gusta mucho. Lo único que me falta contarles, antes que se me vayan todos, es viernes, así que sé que está la picada de la cerveza ahora. Vamos a ver cómo sacamos los halos. Voy a usar el filtro de paso alto, que es el que más halos me genera. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que para corregir los halos sí o sí necesito píxeles. O sea, sí o sí en este caso esta corrección es destructiva. Así que si vamos a aplicar foco, podemos hacer esto primero y después aplicarle foco. Ese serían los pasos ideales, ¿sí? Los pasos ideales. Entonces, vamos a ver cómo corregimos en esta imagen los halos. Fíjense que tenemos todo un borde de colores más claros. ¿Sí? Vamos a ver
creo que tengo otra imagen que se ve más. Creo que en esta teníamos más. Se las quiero pasar esta receta porque realmente a mí me volvieron locos los halos. Clonaba y me pasaba y volvía, y en realidad es mucho más sencillo de lo que pensamos. Si tengo una sola capa, lo duplico, por las dudas, para poder siempre volver para atrás. El concepto de no destructivo, aunque no sea un objeto inteligente, y si es un objeto inteligente, tengo que generar una capa y rasterizarla, porque sobre el objeto inteligente no lo puedo hacer. Es decir, sí o sí necesito píxeles. En este caso no solo tengo halo, sino se ve que no corregí la aberración cromática, así que también tengo aberración cromática. Pero bueno, vamos a corregir solamente el halo. Bien, ¿cómo lo vamos a corregir? Parado en la capa de píxeles, lo que voy a usar es clonar, el tapón de clonar. Pero el tapón de clonar lo voy a usar con un modo de fusión. Es decir, no solo tenemos modo de fusión en las capas, sino que en las distintas herramientas también tenemos modo de fusión. Entonces, si yo agarro el tapón de clonar, acá arriba, donde siempre dice normal, le podemos poner un modo de fusión. Y lo que vamos a hacer es ponerle el modo de fusión de oscurecer. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a oscurecer solamente los píxeles que estén más claros de lo que yo elijo como origen. Entonces, por ejemplo, yo elijo acá, sabemos que para elegir el origen tengo que hacer la tecla Alt y hago clic. Lo que sí tengo que hacer es, con un pincel chiquito, y lo más cerca posible de donde está, para que no haya diferencias tonales. Entonces me paro ahí, hago al clic, y empiezo a clonar. Entonces solamente me va a clonar en las zonas más claritas. El rojo no lo va a sacar porque está más oscuro, pero bueno, después lo corregiré. Pero fíjense que el halo blanco lo corrige al toque. ¿Por qué? Porque está clonando solamente las zonas que son más claras. Por más que yo me pase para abajo, no me clona cielo sobre la montaña. Es decir, que yo puedo corregir y corrijo todo el halo bastante rápido. Por supuesto que hay que tener en cuenta que si hay una nubecita blanca, ahí tengo que tener más cuidado, ir haciendo, tomando distintos orígenes, y si veo que me queda por ahí una línea más oscura, amplío el pincel y la línea más oscura la corrijo desde arriba. Pero lo corrige rápido. Y esto es fundamental que lo corrijamos, porque impreso se ve. Entonces, fíjense que lo estoy haciendo bastante rápido, por ahí sin cuidados, pero el blanco del halo desaparece al toque. Por ahí si ven algún tutorial también hablan de que podemos elegir, puede ser modo de fusión oscurecer o modo de fusión color más oscuro, que hace exactamente lo mismo. Por ahí es más suave el color más oscuro, pero en realidad lo que hace es corregir todo el halo. Y hay que hacerlo así, no hay otra forma. Photoshop tiene una corrección de halos, pero todavía no pude lograr que funcionara como supuestamente tiene que funcionar. Y aparte esa corrección de halos es para cuando tenemos superposiciones de imagen. Cuando tenemos así diferencias lumínicas, no funciona. Pero con este modo de fusión de oscurecer del tapón de clonar, tranquilamente puedo, o más oscuro. Algunos dicen modo multiplicar, no, modo multiplicar no funciona, quedan manchas. Créanme que ya probé todo. Pero fíjense cómo saco el halo en los lugares, por ahí decimos, no, acá no hay halo, y sí lo hay. Cuando yo paso por encima, ahí lo vemos que lo saca. Entonces, si por el tema que yo le puse foco, o por el mismo concepto de cómo fue iluminado el objeto, lo que sea, tengo halos, esta es una forma muy práctica de sacarlo. Lo que sí o sí necesito píxeles. ¿Qué significa eso? En muchos cursos en el concepto no destructivo, el clonado se hace en una capa aparte, en una capa arriba. Quiere decir que si yo quisiera sacar el halo en una capa de arriba, no me sirve, porque no tiene con qué comparar. Por más que yo le ponga acá arriba color más oscuro, me va a clonar el cielo de una, porque no tiene con comparar, ¿ven? No funciona. Si yo no le pongo que sea en la misma capa con píxeles, no tiene con qué comparar si es más oscuro o más claro, por consiguiente, clona todo por igual. Estos modos de fusión también sirven para tapar agujeros, o sea, usándolo, o en realidad cuando lo empiecen a usar van a ver que le van a encontrar un montón de utilidades. Pero para sacar los halos es fundamental.
Juan, ¿y esta corrección de halos vos entonces la harías al principio cuando recién empezás a trabajar con el activo o al final cuando ya terminaste con todo antes de darle foco? En realidad, justamente por eso hoy hablaba, ¿no? Que hago la capa de foco para ver cómo queda, porque el foco normalmente tiende a agravar este problema del halo. Entonces, haces la capa de foco y lo corregís. Después se lo sacás el foco, porque en realidad lo que clonaste y corregiste no pasa nada, pero sabés que en realidad no es que forme un halo porque inventa píxeles blancos. Hay una línea más clarita en todos los bordes. En fotografía digital, sobre todo cuando hay contraste, hay una línea de un píxel más clarito. Entonces, cuando yo le aplico foco, en realidad lo que hace es marcarme más eso. Entonces, cuando vos lo clonás y lo oscureces, ya después no tenés problema. Podés hacerlo sin aplicar foco. Yo normalmente, como no le aplico foco hasta que lo imprimo, iba a decir lo mando a imprimir, pero no, las imprimo yo, las mías. Como no le aplico foco hasta que no hago la impresión, siempre termino y reviso. Amplío la foto no solo por eso, sino por las manchas de sensor. Ahí no la vemos, pero hay una mancha de sensor. Y la mancha de sensor aparece después de imprimir una foto de 12 lucas, ¿no? O sea, cuando hacemos una copia de 1 metro por 1,5 metros y tiene una mancha de sensor, nos queremos matar. Sobre todo el cliente. Pero yo normalmente reviso las manchas de sensor y reviso los halos, reviso la aberración cromática. Por ahí los que hicieron curso conmigo saben que yo les digo, aunque no la veamos, siempre está, porque la vemos cuando imprimimos. Entonces siempre revisemos o pongamos acá la aberración cromática para que se vaya. Así que normalmente si ampliamos la imagen al 200, 300%, ya ahí vemos todo. Y revisamos, recorremos, mirá, manchas de sensor, que por ahí no se ven, incluso hay fórmulas para ver la mancha de sensor, vos podés hacer una capa de curvas y matarlo las curvas, entonces las manchas de sensor se ven más, después tiras la capa. Pero lo que es el halo, yo termino de hacer la foto, no lo hago al principio, porque no sé, por ahí se acrecientan con los ajustes, o por ahí, si vos haces una imagen todos tonos pasteles y suaves, desaparece el halo. Así que la hago recién al final del todo. Bien, a ver qué más. ¿Dónde busco para ver la charla en YouTube? Me preguntan, bueno, entran en el canal de YouTube, en el nuestro, y si no saben cómo, entran a la página de Fotema, y de ahí hay un icono arriba chiquitito que los manda al canal de YouTube. Muchos besos, muchos chao. Bien, después, bien venido. ¿Cuánto ¿Se puede copiar la grabación de YouTube a un pen o algo así como a tener? Hay programitas que se los pueden bajar, sí. Hay programas para bajarse los videos de YouTube. Pero para copiarlo necesitas ese programa, pues yo medio miré y solo pide un programa. Sí, tenés que bajártelo con algún programa, porque automáticamente no te lo deja bajar. Está perfecto. Después, ¿cuánto menor es la imagen? Menos foco y cuánto de opacidad. Sí, cuanto más chica es la imagen, menos, por ahí no le dé menos foco para no matarse con las fórmulas ni con las acciones, bájenle la opacidad a la capa de foco. Entonces con eso ya lo suaviza. Por eso la opacidad, bueno, cuánto de opacidad es a una cuestión de ojo y depende de la imagen. Si la imagen tiene un poco de ruido, le van a tener que dar menos foco, porque si no el ruido va a aparecer más. Bruce Fraser, bien. Gracias, Marian, por contestar. Tengo muchos asistentes. ¿Qué tengo que dejar? Bien, sigo YouTube. Bien, creo que si me faltó alguna pregunta, abran el micrófono y les contesto. Dice, en cuanto a darle volumen y contraste desde la curva de tonos, inclusive le da una especie de saturación al color, ¿sería lo mismo que niebla? Todo ajuste que hacemos por curvas, tenemos el problema que por lo general genera saturación, inclusive depende de qué valor tonal o dentro del espectro, qué lugar ocupa dentro del espectro, hasta genera un poquito de desviación del tono. Por eso cuando nosotros trabajamos, algo que trabajemos con los modos específicos de multiplicar, trama o screen, o superponer, que es para oscurecer, aclarar y contraste, si queremos darle una curva para aumentar la luz o bajar la luz, es decir, si yo quiero a esta imagen darle una curva para aumentar la luz, le vamos a dar modo de fusión, luminosidad.
con eso nos aseguramos que solamente va a tocar el valor de luz y no va a saturar la imagen, ni el color lo va a modificar. Si estoy trabajando con una capa de ajuste de, por ejemplo, estoy oscureciendo y estoy generando una capa de ajuste, vamos a hacer de aclarar porque ya está bastante oscura la foto, estoy haciendo una capa de ajuste de aclarar, y vamos a suponer que yo pinté la montaña nada más de blanco, lo que puedo hacer es arriba, yo pinto, vamos a suponer que estoy aclarando acá, y vamos a suponer que entiendo que me modificó. Normalmente cuando oscurezco pasa esto, cuando genero contraste, no cuando aclaro, pero la explicación sirve igual. Si yo quiero corregir por ahí lo que me saturó o lo que me generó demasiado contraste de color, lo que puedo hacer es, arriba de esto, una capa de tono y saturación, y hago lo que se llama una máscara de recorte, es decir, le digo que este ajuste va a aplicar solamente la capa de abajo. Eso lo puedo hacer con este cuadradito de acá, o con la tecla Alt, me paro entre las dos capas y puedo modificarlo. Entonces, este ajuste de tono y saturación solamente me va a corregir la saturación, estoy cambiando el tono para que vean, solamente me va a corregir el ajuste que yo hice con la máscara de abajo. O sea que si ustedes ven que el ajuste que están haciendo genera una saturación del color, bueno, pueden aplicar tranquilamente una de tono de saturación con una máscara de recorte, es decir, que solamente trabaje con la misma máscara, y entonces hacen el ajuste. También podrían copiar la máscara en la capa de tono de saturación. Eso no lo aconsejo mucho, porque si después hacen una modificación en la capa con la cual generaron luz o oscurecieron, tienen que repetir la misma que pintaron nuevo en la capa de arriba. Entonces es preferible que trabajen así, porque si yo agarro y oscurezco acá, o aclaro ahí el cielo, en la de abajo, ¿sí? Automáticamente la de arriba también trabaja sobre esa zona que acabo de pintar. Entonces, por eso aconsejo que hagan máscara de recorte para que el ajuste que hagan en una lo hagan en el otro. ¿Sí? ¿Qué más me preguntaron? ¿Alguien más que me quiere hacer una pregunta? Te preguntó Norma por a ver, ¿cómo era la pregunta de Norma? Fíjate, Juan, que me pareció... ¿Recién? ¿Cómo sacás, qué tal, Juan? Hola, ¿Cómo Norma. sacás el moiré que dijiste hoy que se hacía muy fácilmente y que a veces se me complica horriblemente con eso? Bien, el efecto moiré, en realidad no tenés una palanca para hacer el ajuste global. El efecto moiré lo tenés cuando haces el revelado, usás las palancas de ajustes locales. Entonces, si vos estás revelando, porque a veces nosotros, los ajustes locales, no sé por qué hoy tengo este problema que se me va de un lado para el otro, ahí está. Muchas veces los ajustes locales los usamos para oscurecer o aclarar el entorno nada más, pero por ejemplo yo puedo hacer un elíptico, ¿sí? Y decirle que, suponete que el efecto moiré lo tengo adentro, en la piel, entonces que trabaje adentro, y acá tengo las palancas que dice efecto moiré. Entonces va a trabajar y va a sacar el efecto moiré dentro del círculo o afuera, depende de dónde lo tengas. Es decir, podemos generar, incluso si no pintás con el pincel y también tenés efecto moiré, pero si no, con esta herramienta de la elíptica puedo generar algo muy puntual. Es decir, yo podría, por ejemplo, si quisiera darle luz a este ojo, yo podría generar un ajuste solo en el ojo y ahí levantarle la luz. O sea, no necesariamente tenemos que trabajar lo elíptico para algo global, puedo hacer algo muy puntual. Si yo quiero, por supuesto se lo tendría que repetir y duplicar en el otro ojo, ¿no? Aunque el otro ojo también tiene otra situación de luz, pero yo puedo darle un poco de contraste y oscurecer un poquito las sombras, y para darle más volumen al ojo y levantar las iluminaciones para que el blanco del ojo no se me oscurezca. Es decir, yo puedo trabajar con esta herramienta en algo muy puntual. Bueno, podés trabajar para sacar el efecto moiré, que lo tenés la palanca acá abajo, y si no, con el pincel podés pintar donde tenés el problema, y también tenés para corregir el efecto moiré con la palanca de acá. Bien, acá arriba había una pregunta que no contesté. En cuanto a darle volumen y contraste desde eso ya lo contesté recién. Y repetir los valores ideales, creo que están todas, ¿no? Quise decir que por lo menos en mi cámara RAW no hay una palanca llamada textura. Julio, es porque no tenés no tenés la última actualización. Si estás suscripto, fíjate eso, la de textura la pusieron, creo que mediados del año pasado, la última mitad del año pasado. Fíjate si estás suscripto en
en Adobe, en el Creative Cloud, de bajarte, que debes tener actualizaciones. Por eso no tenés la palanca de textura, porque antes no estaba. Si no tenés la palanca de textura y no estás suscrito, dale un poquito más de Clarity. En realidad es algo muy sutil la diferencia entre una herramienta y la otra. La acción de enfocar de mellado, bien, yo no la comparto la acción de enfocar de mellado, por eso no la doy. Sí, igual Mellado habla también de hacer una combinación, pero no la comparto, por eso Horacio no la explico. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda más. ¿Están o se fueron? No, estamos. Estamos acá. Clarísima, muy buena clase, Juan. Bueno, gracias. Buenísimo. Gracias, Juan. Lo vamos a subir a YouTube y van a recibir. Buenísimo, Juan, gracias. Y no voy a pasar. Excelente, Juan, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por estar, por perder este tiempo y compartir. Les voy a mandar el mail. No voy a pasar la gorra ahora, pero les voy a mandar el mail con los cursos que vamos a dar en junio. Así me pidieron mucho de Photoshop. Genial. De Photoshop no voy a hacer un curso entero, lo que voy a hacer son clases con determinados temas. Qué bueno. Es decir, Espectacular. voy a agarrar temas específicos de Photoshop y vamos a hacer clases que pueden durar 1 o 2 clases. Buenísimo. Entonces, cada uno toma la que les guste o quieran. ¿Sí? Fantástico. Muy Y bien. me pidieron un curso de Lightroom por la mañana, así que vamos a hacer un curso de Lightroom por la mañana. Así que bueno, y vamos a dar alguna otra charla y estamos viendo si hacemos otra muestra online, así que por ahí reciben invitación. Buenísimo. Muchas Y si gracias, Juan. Gracias, Juan. Por tiempo. No, a ustedes. Muchas gracias, buenísimo. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos por estar. Chao, chao. Gracias. De nada. Chao. 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 Chao, Adolfo. Chao, Mariana. ¿Cómo estás? Adiós a todos. Chao, chao. Nos vamos bajando. Chao, Anju. Chao.